Muchos creen que la noche es solo el cierre del día, una pausa inconsciente entre lo que fue y lo que vendrá. Apagan la luz sin pensar, se lanzan a la cama cargando las mismas preocupaciones, los mismos pensamientos y los mismos miedos. Pero lo que no saben es que la mente nunca duerme. Yo, Brian Tracy, he descubierto que los momentos antes de dormir son los más poderosos para reprogramar el pensamiento, redefinir el carácter y redirigir el destino. Mientras el cuerpo descansa, el subconsciente trabaja. Por eso, lo que usted siembra en su mente antes de cerrar los ojos, florece al despertar. No se acueste con dudas. No se duerma con frustración. Siembra intención. Siembra poder. Porque cada noche es una puerta. Y cada mañana una nueva vida. El cambio no empieza al amanecer, empieza cuando usted decide qué llevarse al sueño. Y hoy puede ser esa noche. Durante años, miles de personas se han preguntado por qué, a pesar de esforzarse durante el día, no logran avanzar. Se levantan temprano, cumplen con sus responsabilidades, intentan ser disciplinados, pero sienten que algo invisible los arrastra hacia la misma vida de siempre. La respuesta no está solo en lo que hacen durante el día, está en lo que permiten entrar en su mente justo antes de dormir. Ese momento silencioso, cuando el mundo exterior se apaga y lo único que queda es usted consigo mismo, es el instante más poderoso del día. La mayoría lo desperdicia con distracciones, redes sociales, preocupaciones o simplemente cayendo rendidos por el cansancio. Pero usted no es como la mayoría. Usted puede transformar ese momento en su arma secreta. La mente es como un jardín, y lo que se planta antes de dormir se cultiva durante toda la noche. Cada pensamiento, cada imagen mental, cada palabra que se repite en ese estado de transición entre la vigilia y el sueño, penetra profundamente en su subconsciente. Y el subconsciente no discute, no filtra, no juzga. Simplemente acepta y ejecuta. Por eso, si usted se duerme diciéndose que no es suficiente, que no puede, que ya está cansado de todo, su mente lo tomará como una orden y empezará a diseñar su realidad a partir de esa creencia. Pero si antes de cerrar los ojos, usted se dice a sí mismo que es capaz, que merece más, que está construyendo su mejor versión, entonces su subconsciente trabajará toda la noche para alinear sus pensamientos, emociones y acciones con ese nuevo destino. Piense en esto. Cuando usted se duerme con un pensamiento repetido, su mente lo procesa una y otra vez como un eco interminable. ¿Qué está dejando que resuene en su interior? ¿Qué historia se está contando justo antes de rendirse al descanso? Porque esa historia se convertirá en su guión de vida. El éxito no empieza en la acción, sino en la programación interna. No importa cuánto haga durante el día, sí, durante la noche, su mente está saboteando todo desde las sombras. Imagine ahora que cada noche es una sesión de entrenamiento mental. No necesita más de 5 minutos, solo necesita cerrar los ojos, respirar profundamente y repetirse con convicción: estoy avanzando, estoy en control, mi mente trabaja a mi favor, todo lo que deseo está en camino. Estas frases, dichas con intención, no son simples palabras, son comandos, son instrucciones directas para su mente profunda. Y esa mente es la que dirige su comportamiento, su estado emocional, su capacidad de decisión. Es ahí donde ocurre la verdadera transformación. Por eso, a partir de hoy, quiero que se comprometa con usted mismo, que no deje que su última hora del día sea guiada por el azar. Hágala sagrada, hágala estratégica. Antes de dormir, usted tiene el poder de moldear quién será mañana. Y ese poder, si lo usa cada noche, lo puede llevar a un nivel de disciplina, enfoque y confianza que nunca imaginó posible. La vida no se transforma con suerte, se transforma con intención. Y la intención se instala en la mente cuando nadie lo está viendo, cuando todo está en silencio, cuando solo queda usted y su voz interior. Cada noche representa una oportunidad de oro para reescribir la historia que llevamos grabada en lo más profundo de nuestra mente. Pero la mayoría de los hombres vive atrapado en una narrativa que no eligió conscientemente. Creencias limitantes, traumas, voces externas repetidas hasta volverse propias. Todo eso se acumula en el subconsciente como un guión automático que controla reacciones, decisiones y resultados. Y lo más alarmante es que ni siquiera lo notamos. Actuamos como si fuéramos libres, cuando en realidad seguimos obedeciendo instrucciones que otros nos implantaron sin darnos cuenta. Yo he visto hombres inteligentes, trabajadores, decididos, fracasar una y otra vez no por falta de esfuerzo, sino por una programación interior que les sabotea justo cuando están a punto de lograrlo. ¿Por qué? Porque en su mente más profunda sigue resonando esa voz que dice: no eres suficiente, no mereces más,
Eso no es para ti, y aunque intenten avanzar, cada paso que dan activa una resistencia invisible. Es como correr con una cadena atada al tobillo. No importa cuán fuerte lo intente. Si no rompe esa cadena desde la raíz, su avance siempre será limitado. Esa raíz está en la noche, en ese breve espacio de tiempo entre estar despierto y quedarse dormido, en esa frontera entre la conciencia y el subconsciente, donde la mente baja la guardia y acepta lo que se le diga. Allí no hay filtros, allí no hay lógica, solo hay recepción. Por eso los pensamientos antes de dormir tienen un poder que pocos comprenden. Son como semillas lanzadas directamente al terreno fértil del alma, y lo que usted siembra ahí, crece sin que pueda detenerlo. Esas palabras, esas imágenes mentales, esos sentimientos persistentes se convierten en la materia prima con la que su mente moldea su realidad al día siguiente. Ahora imagínelo. Un hombre que cada noche, antes de cerrar los ojos, se visualiza logrando sus objetivos con claridad y emoción, que se repite con convicción que es capaz, que es disciplinado, que es valioso, que agradece lo vivido y afirma con firmeza lo que está por venir. Esa repetición noche tras noche comienza a reconfigurar su percepción de sí mismo, y cuando un hombre cambia la forma en que se ve a sí mismo, cambia su destino. Porque ningún objetivo, ninguna meta, ninguna transformación duradera puede nacer desde la autoimagen equivocada. Y la autoimagen no cambia solo con afirmaciones vacías. Cambia con consistencia emocional, cambia con intención enfocada, cambia cuando usted convierte cada noche en un ritual de poder. ¿Recuerda las veces que ha tenido sueños vívidos que parecían tan reales que al despertar seguía sintiendo lo mismo? Eso ocurre porque el subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado con fuerza. Por eso cuando usted se repite a sí mismo que es fuerte, aunque al principio no lo sienta, su mente lo graba como una realidad. Si lo hace cada noche, llegará un punto en que esa afirmación ya no parecerá un deseo, parecerá un hecho, y los hechos internos generan acciones externas. Un hombre que se siente fuerte actúa con fuerza. Uno que se siente valioso toma decisiones valientes. Uno que se siente capaz no se detiene ante el miedo. Usted no necesita un entorno perfecto, ni un pasado impecable, ni la aprobación de nadie para comenzar a reprogramarse. Solo necesita una decisión clara y un compromiso nocturno. Antes de dormir, haga una pausa. Cierre los ojos, respire y afirme lo que quiere ser. No lo que el día le hizo sentir, porque el día puede haberlo golpeado, pero la noche es suya. El mundo puede haberle dicho, no puedes, pero usted tiene la última palabra. Y si esa palabra se repite cada noche con verdad, con convicción, con persistencia, su vida cambiará desde adentro hacia afuera. Esa es la clave, y está en sus manos. Usted no está condenado a repetir los mismos errores, los mismos pensamientos, los mismos días. No está atrapado en un destino escrito por otros. Lo que lo mantiene en el mismo lugar no es la falta de talento, ni de oportunidades, ni de suerte. Es el piloto automático mental que lleva activando durante años sin siquiera notarlo. Cada vez que se duerme con preocupación, con autocrítica, con desesperanza, está reforzando ese patrón. Está fortaleciendo ese programa. Está volviendo a decirle a su mente, esto es lo normal, esto es lo que soy. Y su mente, obediente, lo mantiene ahí, en esa versión reducida de usted mismo. Pero usted no nació para ser pequeño, no nació para sobrevivir los días. Nació para liderarlos, para vivir con propósito, con energía, con claridad. Y eso comienza, sorprendentemente, no con lo que hace en el día, sino con lo que decreta en la oscuridad. Reprogramarse no es un evento místico, no es repetir frases vacías frente a un espejo con una sonrisa forzada. Es una práctica mental seria, es una reeducación emocional. Es tomar el control del momento más ignorado del día. Ese instante en que su mente baja las defensas y se vuelve completamente maleable. En ese punto, justo antes del sueño profundo, puede instalar ideas, creencias y emociones que transformarán su conducta. No de inmediato, pero sí de forma inevitable. Porque la mente, al igual que el cuerpo, responde a la repetición. Y lo que usted repite noche tras noche se convierte en su nueva base. Ahora piense en los hábitos que ha construido sin intención. ¿Cuántas veces se ha dormido revisando su celular sin conciencia? ¿Cuántas veces se ha dormido con la televisión encendida, llenando su mente de miedo, noticias negativas, distracciones inútiles? ¿Cuántas veces ha dejado que el último pensamiento del día sea una queja, un reproche, una duda sobre sí mismo? Esos hábitos lo están esculpiendo. Están definiendo su identidad, sin que usted los haya elegido. Y si no cambia ese patrón, la vida seguirá pareciendo un ciclo interminable de esfuerzo sin resultado. Porque está sembrando ansiedad y esperando cosechar paz. Está alimentando miedo y esperando obtener valentía. Eso no ocurre.
Eso no funciona. La reprogramación nocturna es el acto más radical de autodisciplina silenciosa. No requiere esfuerzo físico, no requiere tiempo adicional, solo requiere presencia y decisión. Usted ya va a dormir de todas formas. ¿Por qué no hacerlo de forma estratégica? ¿Por qué no transformar ese ritual en un acto de liderazgo interno? Imagine que cada noche es una oportunidad para hablar con su yo del futuro. ¿Qué le diría? ¿Qué tipo de mentalidad quiere despertar al día siguiente? ¿Quiere seguir levantándose con dudas, con cansancio, con un sentido de derrota anticipada? ¿O quiere abrir los ojos con propósito, con dirección, con energía? Eso se decide antes, no después. Se decide en la noche, en lo que elige pensar, en lo que elige sentir, en lo que elige afirmar. Una mente que se entrena cada noche en dirección a la grandeza no puede seguir viviendo una vida mediocre. Es imposible, porque llegará un momento en que su realidad no podrá sostener una identidad tan elevada. Tendrá que evolucionar, tendrá que alinearse. Lo externo empezará a reflejar lo interno. Pero todo empieza ahí, en ese acto íntimo, silencioso, pero poderoso, de hablarse a sí mismo con verdad antes de dormir. No espere que el mundo lo trate diferente si usted mismo se trata con descuido. No espere milagros si usted mismo se repite miseria. No espere fuerza si cada noche se debilita con pensamientos inconscientes. El control lo tiene usted, y empieza cada noche, en la oscuridad, cuando decide que se va a llevar al sueño. Y aquí es donde muchos fallan. Saben que deben cambiar su mentalidad, entienden que sus pensamientos moldean su realidad, pero no se comprometen con el proceso diario. Esperan que un solo intento funcione. Repiten una afirmación por 3 noches y luego se rinden. Dicen que no sirve. Pero la mente no cambia por capricho, cambia por constancia. Usted no va al gimnasio una vez y espera un cuerpo nuevo. ¿Por qué esperaría una nueva vida con una sola noche de intención? La transformación exige repetición, persistencia, y un profundo respeto por el poder que tiene cada noche antes de dormir. Aquí es donde usted puede marcar la diferencia. Con un ritual breve pero intencional. No se trata de agregar más tareas. Se trata de reemplazar lo inútil por lo poderoso. Antes de acostarse, apague las distracciones. Respire profundamente. Cierre los ojos y háblele a su mente como un líder le habla a su ejército. Con firmeza, con claridad, con visión. Puede decirse: estoy en paz, estoy creciendo, estoy reprogramando mi mente, mañana despertaré más fuerte. No importa si no lo siente aún, dígalo igual, porque su mente escucha, su subconsciente registra, y con el tiempo, esa repetición diaria se convertirá en su nueva normalidad. Muchos hombres buscan una vida extraordinaria, pero no están dispuestos a cuidar los momentos ordinarios. Y no hay momento más ignorado que la noche, pero la noche es el inicio. La noche es la semilla. La noche es el terreno fértil donde se cultiva el carácter. Si usted quiere que su vida cambie, empiece por honrar ese instante. No se acueste con ruido, no se duerma con caos. Cultive el silencio, cultive la intención. Recuerde, usted no es sus pensamientos, es el observador de ellos y tiene el poder de elegir qué pensamientos permitir y cuáles descartar. Si este mensaje está resonando con usted, tómese un segundo para suscribirse al canal. Así seguirá recibiendo herramientas prácticas para transformar su mente, su enfoque y su destino. Y quiero hacerle una pregunta que lo invito a responder en los comentarios. ¿Qué frase poderosa quiere instalar en su mente cada noche antes de dormir? Escríbala, declárela, hágala suya, porque una afirmación repetida con intención puede convertirse en una nueva identidad. Volvamos al principio, la mayoría de los hombres duerme para escapar. Usted en cambio puede dormir para construir, para programarse, para liderarse. Esta práctica nocturna, sencilla y silenciosa, es más poderosa que cualquier motivación momentánea, porque no depende del estado de ánimo, ni del clima, ni de si el día fue bueno o malo. Solo depende de una decisión, una sola: no acostarse como víctima, acostarse como autor de su historia. Con cada noche reafirma su visión, con cada afirmación reconstruye su mente, con cada pensamiento consciente desplaza años de automatismo inconsciente. Y ese proceso, aunque invisible al principio, es imparable cuando se mantiene. Nunca subestime el poder de repetirse lo correcto, incluso cuando no lo sienta. La emoción vendrá después. La creencia nacerá de la acción, y la acción empieza con palabras. Palabras internas, palabras que usted elige, cultiva y defiende. Porque su mente al final del día no responde a sus deseos, responde a sus comandos. ¿Qué comando le está dando esta noche? Porque ahí empieza todo. Cada hombre vive según el guión que acepta como verdadero. Algunos viven en modo supervivencia porque, desde pequeños, alguien les repitió que no merecían más. Otros viven con miedo al éxito porque crecieron escuchando que el dinero corrompe.
Otros se sabotean al acercarse a una meta porque internamente no creen que sean lo suficientemente buenos. Y todo ese condicionamiento se activa cada noche si usted no lo confronta. Si usted se duerme sin cuestionar lo que le han hecho creer, esa programación sigue corriendo en segundo plano. Usted sigue viviendo según un patrón que no escribió, pero que está ejecutando fielmente. Por eso el momento previo al sueño es tan crucial. Es el único instante del día donde usted puede hablarle directamente a su subconsciente sin interrupciones. No hay distracciones, no hay juicios externos, no hay presión social. Solo usted, su voz interior y un espacio sagrado para sembrar verdad. Y cuando digo verdad, no me refiero a lo que el mundo dice de usted. Me refiero a lo que usted elige creer de sí mismo. Porque su verdadera fuerza no está en sus habilidades actuales, sino en la convicción con la que decide reescribir su identidad mental. Si cada noche usted se visualiza caminando con seguridad, hablando con claridad, tomando decisiones firmes, logrando resultados concretos, su mente empieza a integrar esa imagen como real. No porque sea un juego psicológico, sino porque el cerebro humano está diseñado para adaptarse a la imagen que más se repite con emoción. Eso se llama neuroplasticidad, y es el regalo más poderoso que tiene como ser humano, su capacidad de reconfigurar sus propios circuitos mentales con intención. Pero esa intención requiere consistencia, requiere silencio, requiere enfoque. Y es ahí donde la mayoría fracasa, porque llegan al final del día agotados, drenados emocionalmente, buscando cualquier distracción que los desconecte de sí mismos. Y entonces caen en el sueño como una piedra al fondo del agua, sin dirección, sin conciencia, sin intención. Pero usted no está aquí para repetir ese ciclo. Usted está aquí porque está listo para asumir el control, para elegir conscientemente qué tipo de hombre quiere ser mañana. Y eso no se define en el espejo, se define en la oscuridad, en la última conversación que tiene consigo mismo antes de cerrar los ojos. Quiero que lo entienda bien. Cada pensamiento que usted tolera antes de dormir es una orden que su mente obedecerá mañana. Si se duerme diciendo que es un fracaso, que nada cambia, que siempre es lo mismo, su mente encontrará formas de confirmarlo. Pero si se duerme afirmando que está avanzando, que está sanando, que está construyendo algo grande, su mente empezará a buscar evidencia de eso también. No porque sea magia, sino porque así funciona la atención selectiva. Usted ve lo que cree. Su mente filtra la realidad según el guión que le impone, y ese guión puede reescribirse. Cada noche, piense en esto como el entrenamiento más importante de su vida. No necesita pesas, ni libros, ni motivación externa. Solo necesita cerrar los ojos y declarar con intención quién es. Puede comenzar con frases simples, pero poderosas. Estoy listo para lo nuevo. Me libero del pasado. Estoy creciendo. Soy capaz. Soy disciplinado. Estoy enfocado. Repítalas con respiración lenta. Siéntalas. Escríbalas si es necesario y hágalo cada noche. Porque el verdadero cambio no ocurre en grandes decisiones, sino en actos diminutos repetidos con fe. Una afirmación, una respiración, una imagen mental, y al día siguiente, una nueva energía, una nueva actitud, un nuevo hombre. Usted no necesita que el mundo cambie para empezar a sentirse diferente. No necesita que las circunstancias se alineen mágicamente. Lo único que necesita es una nueva conversación consigo mismo, y esa conversación debe comenzar cada noche. Porque aunque todo parezca igual allá afuera, lo que determina su experiencia de vida no es lo externo, sino lo interno. La calidad de sus pensamientos, el tono de su diálogo mental, la historia que usted se repite, incluso sin notarlo. Y si esa historia no es la de un hombre fuerte, disciplinado, resiliente y enfocado, entonces es momento de reescribirla. Nadie más lo hará por usted, porque nadie más duerme en su mente. Hay algo que ocurre en lo profundo de la noche que pocos comprenden. Cuando usted se duerme con un pensamiento cargado de emoción positivo o negativo, su mente lo procesa de manera amplificada. El subconsciente durante el sueño reproduce esos patrones como una especie de bucle silencioso. Por eso muchos hombres se despiertan cansados, sin energía, sin claridad. No es el cuerpo, es la mente. Han dormido 8 horas, pero han pasado toda la noche repitiendo pensamientos de miedo, duda, ansiedad o culpa. Y eso desgasta más que el insomnio. Es un veneno invisible, pero persistente. La solución no está en dormir más, sino en dormir mejor. Y dormir mejor no significa únicamente cerrar los ojos, significa preparar su mente como si fuera un templo, ordenar sus pensamientos antes de rendirse al sueño. Y eso no se logra con casualidad, se logra con práctica, se logra con intención. Usted puede usar la noche para llorar en silencio o para construir su siguiente victoria. Puede usarla para revivir heridas o para programar su sanación.
Puede usarla para hundirse en pensamientos oscuros o para visualizar el futuro brillante que está creando. Esa elección es suya y debe hacerla cada noche, sin excusas, sin excepciones. Visualice lo que quiere. Vea con los ojos de la mente cómo actúa el hombre que quiere ser, cómo camina, cómo habla, cómo enfrenta los retos. Sienta lo que sentiría si ya viviera esa vida. Su cerebro no distingue entre una experiencia real y una vivida con intensidad emocional en la imaginación, y lo que no distingue, lo cree. Eso es poder, eso es transformación, eso es liderazgo personal, y está disponible para usted cada noche, a cambio de solo unos minutos de enfoque total. Tal vez ahora mismo la vida no es como usted quiere. Tal vez ha fallado más veces de las que quisiera admitir. Tal vez ha intentado cambiar antes y se ha rendido, pero esta vez es diferente. Porque esta vez usted sabe dónde está el núcleo del cambio. Y no está allá afuera. Está aquí, en su mente, en su voz interior, en la decisión de hacerse responsable por lo que siembra antes de dormir. Porque si siembra disciplina, cosechará estructura. Si siembra gratitud, cosechará abundancia. Si siembra visión, cosechará propósito. El proceso no es inmediato, pero es inevitable. Si usted es constante, su mente cambiará. Y si su mente cambia, su mundo entero cambia con ella. Nunca subestime la fuerza que hay en un pensamiento positivo sostenido con convicción antes de dormir. Es más potente que cualquier motivación de la mañana, porque no depende del estado de ánimo, ni de la rutina, ni del entorno. Solo depende de usted, de lo que decide pensar, de lo que decide repetir, de lo que decide instalar, porque cada noche es una oportunidad. Y cada oportunidad desaprovechada es un día más igual que ayer. Pero cada noche bien usada es una semilla de transformación. Y usted ya ha comenzado a sembrar. No se detenga. Hay una verdad brutal que pocos quieren aceptar. Usted ya está siendo programado todas las noches. Le guste o no, lo elija o no. Su mente no se apaga cuando duerme, sigue funcionando, sigue registrando, sigue organizando información y fortaleciendo conexiones mentales. Entonces, si usted no toma el control de ese proceso, alguien más, o algo más, lo hará por usted. La música que escucha, el último video que ve, la conversación que tuvo, el miedo que no resolvió, todo eso entra, se mezcla y se convierte en la materia prima de su identidad. Así que la verdadera pregunta no es si se va a programar esta noche, sino con qué se va a programar. ¿Con basura? ¿Con ansiedad? ¿Con dudas? ¿O con poder, visión y propósito? Porque si usted no lo elige, el algoritmo lo elige por usted. Y créame, el algoritmo no quiere que usted sea fuerte, libre y disciplinado. Quiere que sea dócil, que consuma, que dependa, que viva a medias. Y para lograr eso, lo distrae justo cuando más vulnerable está, por la noche. Le pone enfrente imágenes que excitan, pero no nutren. Le ofrece contenidos que entretienen, pero no construyen. Le regala palabras vacías que no lo retan, que no lo incomodan, que no lo despiertan. Y si usted lo permite, su mente empezará a vivir de migajas emocionales. Se dormirá anestesiado pero no transformado. Y cada mañana será igual a la anterior. Cada semana será un eco. Cada año, una repetición disfrazada de rutina. Pero usted tiene otra opción. Puede hacer lo que los líderes hacen. Puede cerrar el día con un acto de conciencia. Apagar la basura, encender la intención, tomarse 5 minutos para sí mismo. Para cerrar los ojos, visualizar su visión con fuerza y hablarse como se habla a un guerrero antes de la batalla. Porque cada día lo es. Y ningún guerrero entra en combate sin haber fortalecido su mente primero. Nadie se convierte en líder por accidente. Todo empieza con un ritual, con una práctica, con una decisión silenciosa, constante, firme, y no hay momento más fértil para eso que la noche. Recuérdelo. La mente no entiende de lógica, entiende de repetición. Usted puede no creer en sí mismo, pero si se repite cada noche que es capaz, su mente empezará a actuar como si lo fuera. Usted puede no sentirse fuerte, pero si se visualiza actuando con fuerza, su cuerpo empezará a seguir ese modelo, porque el subconsciente no distingue entre el deseo y la acción, solo entiende qué imagen se repite más, y si la imagen dominante es la de un hombre derrotado, eso será lo que viva. Pero si la imagen dominante es la de un hombre en control, en construcción, en avance, no habrá circunstancia que lo detenga por completo. Esto no se trata de optimismo vacío, se trata de entrenamiento mental. Se trata de hacerse responsable por lo que entra en su mente cuando nadie lo está viendo, de asumir que el futuro no se crea con planes grandiosos que nunca se ejecutan, sino con pequeños rituales diarios que se sostienen en el tiempo. El más importante, el ritual nocturno.
ese momento sagrado en el que usted elige quién quiere ser mañana. Ese instante en el que puede programarse para ser más disciplinado, más enfocado, más agradecido, más audaz. Nadie puede hacerlo por usted. Nadie puede salvarlo de una mente que usted mismo no decide reeducar. Pero si usted lo hace, si cada noche se convierte en una sesión de programación consciente, lo que hoy parece difícil se volverá natural. Lo que hoy parece lejano se volverá inevitable. Lo que hoy duele se transformará en fuerza. Porque no hay nada más peligroso para la mediocridad que un hombre que toma control de su mente antes de dormir. Uno que entiende que el éxito no se improvisa, se cultiva en silencio. Y que ese silencio, si se llena de propósito, construye una vida que ningún ruido externo puede derribar. Cada noche puede ser un acto de libertad o de esclavitud mental. Esa es la elección silenciosa que usted hace sin darse cuenta. Si permite que sus últimos pensamientos estén dominados por el miedo, la culpa, el pasado o la autocompasión, está entregando su libertad. Se está rindiendo ante una narrativa que no construyó, pero que sigue interpretando. Es como si cada noche alguien le entregara un guión, y usted, sin cuestionarlo, lo aceptara, lo leyera, lo viviera, y al despertar, ya no se pregunta por qué sigue sintiéndose igual, por qué cada día arrastra la misma carga. Pero usted puede romper ese guión, puede escribir el suyo, puede cada noche negarse a dormir siendo quien ya no quiere ser, y elegir acostarse como el hombre que está listo para surgir. El verdadero cambio no es espectacular, no tiene aplausos, no hay público, ocurre en la penumbra, en el silencio de su habitación, en esa breve pausa donde usted cierra los ojos y decide con firmeza que ya basta. Que ya no va a tolerar los mismos pensamientos que lo hunden, que ya no va a creer las mentiras que otros sembraron, que ya no va a permitir que el pasado se repita en su presente. Porque si algo se repite es porque aún está siendo permitido, aún está siendo alimentado, aún está siendo validado por su atención. Por eso, antes de dormir, retire su atención de todo aquello que no quiere multiplicar. No piense en la deuda, no piense en la discusión, no piense en el error, no lo niegue, pero no lo alimente. Céntrese en lo que quiere expandir, en lo que quiere construir, en la imagen de sí mismo que desea encarnar. Vea a ese hombre claro, fuerte, decidido. Mírelo en su mente, hágalo caminar, actuar, triunfar. Y luego, mientras su respiración se hace más lenta, afirme: soy ese hombre, estoy convirtiéndome en él. Lo merezco, lo creo, lo hago. Esta no es una práctica espiritual vacía, es una estrategia psicológica de alto nivel. Es usted siendo intencional con la programación de su identidad. La diferencia entre una vida estancada y una vida en evolución no está en lo que se desea. Todos quieren cambiar, todos sueñan con una vida mejor. Pero pocos son los que hacen de su noche un taller mental, pocos son los que respetan lo invisible. Pocos son los que entienden que todo lo visible fue primero una idea sostenida con convicción en la oscuridad. Si usted sostiene esa idea, aunque al principio parezca lejana, un día se convertirá en su normalidad. No sabrá en qué momento exacto ocurrió el salto, solo sabrá que ya no es quien solía ser. Y todo comenzó una noche cualquiera, cuando decidió reprogramarse. No necesita saber cómo va a ocurrir todo, solo necesita saber qué quiere sembrar. El resto lo hará su mente, lo hará su enfoque, lo hará su constancia. Pero nada de eso puede activarse si usted sigue acostándose con el mismo peso emocional cada noche. Vacíe esa carga. Libérese antes de dormir, agradezca lo que aprendió, cierre el ciclo del día con humildad y grandeza, y dígase a sí mismo, incluso si no lo cree todavía: estoy listo, estoy en camino, mi mente ya trabaja por mí. Esa semilla, dicha con intención, puede más que años de desorden mental, porque lo que usted siembra con convicción, florece con poder. Cada noche cuenta, cada noche moldea. Cada noche es una posibilidad. No espere el lunes, no espere al próximo mes, no espere un evento milagroso. Espere el silencio de esta noche. Y cuando llegue, esté listo. Porque en ese instante, en ese suspiro final antes de dormir, usted tiene la oportunidad de elegir quién va a ser mañana. Y esa elección es el acto más revolucionario que puede hacer un hombre que está listo para dejar atrás su antigua versión. Lo que hace un hombre antes de dormir revela su verdadero nivel de liderazgo interno. No importa cuánto haya logrado durante el día, no importa cuántas tareas haya completado, cuántas metas haya tachado, cuántos elogios haya recibido, lo que verdaderamente importa es cómo se habla a sí mismo cuando ya no hay ruido, cuando ya no hay presión, cuando no queda nadie a quien impresionar. Porque ese diálogo silencioso entre el yo que fue hoy y el yo que quiere ser mañana es lo que define el rumbo de su vida, no el esfuerzo ocasional, sino la narrativa repetida en la oscuridad.
Esa es la voz que moldea su carácter. Y aquí está la clave. Todo hombre es un arquitecto mental. Lo acepte o no, cada noche levanta una estructura interna, un castillo o una prisión. Y la materia prima de esa construcción no son los eventos del día, sino los pensamientos que permite, las emociones que cultiva, las palabras que decide pronunciar. Dormir no es apagar la conciencia, es entregársela al subconsciente. ¿Qué le está entregando cada noche? ¿Dudas, quejas, rabia o gratitud, dirección y determinación? Lo que siembra ahí se refleja después en sus decisiones, en su ánimo, en su claridad. Por eso hay hombres que no saben por qué siempre terminan tomando el camino equivocado. No es mala suerte, es mala programación. Recuérdelo, no se duerme un cuerpo, se duerme una mente. Y esa mente sigue viva, activa, moldeable. Por eso los atletas de alto rendimiento, los líderes mundiales, los emprendedores visionarios, protegen su noche con celo. Tienen rutinas, tienen afirmaciones, tienen prácticas. No porque sean supersticiosos, sino porque han comprendido con brutal honestidad que la mente no puede avanzar si cada noche se arrastra lo mismo. Usted no puede conquistar el mañana si cada noche refuerza las cadenas del ayer. No puede despertar fuerte si se duerme con pensamientos que lo debilitan. Y no se trata de fingir. No se trata de negar el dolor, los errores o el cansancio. Se trata de no permitir que eso sea lo último que entra. Reconózcalo, sí, pero no lo abrace. No lo convierta en su almohada. No se acueste con sus heridas como si fueran parte de su identidad. Respírelas. Agradezca lo que enseñaron. Y luego suéltelas. Entréguele al sueño una mente limpia, lista, direccionada, porque la mente limpia no es la que no tiene pensamientos, es la que tiene los correctos, los que construyen, los que elevan, los que lo hacen avanzar, incluso cuando duerme. Cada vez que usted repite con convicción una afirmación poderosa antes de dormir, está instalando una línea de código en el sistema operativo de su mente. Tal vez no note el cambio mañana, tal vez ni siquiera en una semana. Pero llegará un momento en que ante una situación que antes lo paralizaba, usted actuará distinto. Reaccionará con fuerza, con claridad, con una firmeza que no sabía que tenía, y entonces se dará cuenta, esa reacción no vino de la nada, fue el resultado de cientos de noches sembrando la imagen correcta, la creencia correcta, el pensamiento correcto. Porque lo que se repite en silencio, se manifiesta en público. No subestime ese poder, no desprecie ese momento, no lo convierta en una rutina vacía. Hágalo sagrado, hágalo suyo. Cada noche, antes de cerrar los ojos, tómese ese instante, respire profundo, ponga una mano en su pecho y repítase, aunque su voz tiemble. Estoy preparado, estoy avanzando, estoy en control. Mañana es mío. Esa frase, dicha con intención, puede cambiar el curso de su historia, porque los hombres que dominan sus noches conquistan sus días. Hay un momento en la vida de todo hombre en el que se da cuenta de que nadie va a rescatarlo, nadie va a llegar a cambiar su mente, nadie va a meterse en su cabeza a desmontar los miedos, las dudas, las inseguridades. Nadie va a vivir por él. Nadie va a hacer el trabajo interno que ha pospuesto durante años. Y cuando ese hombre acepta esa verdad, sin miedo, sin excusas, sin autocompasión, algo despierta. Una llama interna, una fuerza callada pero imparable. Y es entonces cuando entiende, la mente es territorio soberano. Lo que entra, lo que se instala, lo que se repite, es su responsabilidad. Total, absoluta, intransferible. Usted ha vivido años quizás como víctima de su historia, de sus circunstancias, de sus hábitos mentales heredados, pero no más. No después de entender lo que ahora sabe, que cada noche es una puerta, que cada pensamiento antes de dormir es una semilla, que cada afirmación con intención es un golpe certero contra el viejo yo que lo detiene, que usted tiene el poder, aquí y ahora, de reescribirse, y lo más hermoso de esto es que no necesita fama, ni riqueza, ni tiempo perfecto, solo necesita una decisión, una, y sostenerla cada noche como un guerrero que defiende su alma de la mediocridad. Mire hacia atrás un momento. ¿Cuántas veces ha esperado sentirse listo? ¿Cuántas veces ha postergado su reinicio porque el día fue pesado, porque tenía sueño, porque no estaba de humor? Ya no más. El cambio no necesita emoción, necesita repetición, convicción. Necesita que, incluso cuando esté cansado, usted repita su verdad, que incluso cuando no vea resultados, sostenga su visión, que incluso cuando todo afuera diga nada está pasando, usted sepa que en lo profundo sí está pasando.
Porque toda transformación real ocurre primero en silencio, en lo invisible, en lo interno. Cada noche es su taller, su templo, su campo de batalla. Y usted entra ahí como creador o como esclavo. No hay intermedios. Usted decide si se duerme programando grandeza o reforzando limitaciones. Usted decide si se acuesta con quejas o con propósito. Usted decide si sigue siendo el hombre de siempre o el hombre que está destinado a ser. Y esa decisión, repetida noche tras noche, se convierte en destino, porque nadie cae de repente en una vida poderosa. Se construye, se cultiva, se instala, en silencio, en la oscuridad, en el momento donde todos duermen. Pero usted está despertando. La mente es plástica, es entrenable. Y si usted se entrega por completo al ritual de cada noche, no habrá pasado que lo detenga. No habrá creencia vieja que lo domine, no habrá entorno que lo limite, porque un hombre que domina su mente es un hombre que domina su destino. Y ese dominio no se logra con teorías ni con motivación momentánea. Se logra con un compromiso feroz, un pacto íntimo, una fidelidad inquebrantable con la mejor versión de sí mismo. Así que, esta noche, cuando apague la luz, cuando el mundo desaparezca por unas horas, cuando nadie lo esté viendo, recuérdelo. Lo que usted diga, piense y visualice en ese instante no es un juego, es un acto de creación, un acto de poder, un acto de destino. Y si usted lo honra cada noche, llegará un momento en que despertará en una vida tan distinta, tan clara, tan poderosa, que parecerá magia, pero no lo es. Fue trabajo, fue intención, fue decisión, fue usted, siempre fue usted. Y empieza esta noche, aquí, ahora, en el silencio donde los grandes renacen. Muchos hombres creen que siempre habrá un mejor momento para actuar, que la claridad llegará sola, que la motivación aparecerá cuando las condiciones sean perfectas. Creen que esperar es prudencia y que postergar es parte del proceso. Pero yo, Brian Tracy, he aprendido que esa creencia es la forma más elegante de rendirse sin admitirlo. He aprendido que el momento perfecto no llega, se decide. Que la claridad no precede a la acción, nace de ella. Y que el hombre que espera sentirse listo entrega su poder a las circunstancias. El día que un hombre entiende que seguir pensando ya no es madurar sino escapar, algo se rompe por dentro, deja de negociar consigo mismo, deja de buscar señales externas. Y actúa no porque no tenga miedo, sino porque entendió que el miedo no desaparece esperando. Desaparece cuando eliges avanzar a pesar de él. Ahí es donde la vida se acelera, no por suerte, sino por decisión. La mayoría de los hombres llega a un punto en su vida donde ya sabe exactamente qué debería hacer y aún así no lo hace. He aprendido que ese punto es más peligroso que la ignorancia. Porque cuando no sabes, puedes aprender. Pero cuando sabes y no actúas, empiezas a traicionarte en silencio. Y esa traición no se siente como un golpe, se siente como una lenta pérdida de energía interna. Este primer momento es incómodo porque no tiene drama externo. No hay crisis, no hay quiebre visible, no hay catástrofe que obligue a moverte. Todo está más o menos bien. Y precisamente por eso no haces nada. He aprendido que muchos hombres no están paralizados por el miedo al fracaso, sino por la comodidad de lo tolerable. No odian su vida lo suficiente como para cambiarla, pero tampoco la aman lo suficiente como para defenderla. Aquí aparece una verdad que casi nadie quiere aceptar. Postergar no es neutral, es una decisión activa de seguir igual. He aprendido que cada día que dices mañana empiezo, entrenas a tu mente a no tomarte en serio. Cada vez que negocias contigo mismo y te concedes una excusa elegante, algo dentro de ti se debilita. No de golpe, sino por acumulación. Y llega un punto donde ya no confías en tu propia palabra. Este es el momento de hacerlo porque la claridad ya llegó hace tiempo. He aprendido que la mayoría no necesita más información, necesita más coraje. Coraje para aceptar que ya entendiste suficiente. Que seguir consumiendo ideas no te hará distinto. Que pensar más no te salvará. La acción es el filtro final. Todo lo demás es preparación eterna. He aprendido que el mayor costo de no actuar no es externo, es interno. No es el dinero que no ganas, es el respeto que pierdes por ti mismo. Porque sabes que estás viviendo por debajo de lo que podrías sostener. Y esa conciencia se transforma en frustración, en cinismo, en apatía. No porque seas débil, sino porque te estás ignorando. Este punto marca una diferencia clara entre hombres. Algunos usan el miedo como señal de espera. Otros lo usan como señal de avance. He aprendido que el miedo no es una advertencia de que algo está mal, muchas veces es una señal de que algo importa, y esperar a que el miedo desaparezca es una forma segura de no moverte nunca. Aquí hay una verdad directa. Nadie viene a empujarte.
No habrá una llamada perfecta, una oportunidad mágica, una señal definitiva. He aprendido que los hombres que cambian su vida no lo hacen porque tuvieron más certeza, sino porque dejaron de exigirla. Actuaron con duda, con miedo, con incomodidad, pero actuaron. Este es el momento de hacerlo, porque cada día que pasa hace más costoso empezar. No imposible, pero más pesado. Se suman hábitos, compromisos, excusas bien construidas. Y, aunque siempre se puede cambiar, también es cierto que cuanto más esperas, más energía necesitas para romper la inercia. Actuar hoy no es valentía extrema, es inteligencia básica. He aprendido que empezar no significa resolver todo. Significa dar el primer paso real, no el simbólico. No el plan, no la promesa, no la intención. El paso que duele un poco. El que te saca de la narrativa cómoda. El que no puedes explicar con elegancia, solo ejecutar. Este es el momento de hacerlo porque tu vida no se estanca por falta de talento, sino por exceso de tolerancia. Toleras rutinas que no te representan, conversaciones que te empequeñecen, hábitos que sabes que te restan, y mientras toleres eso, no hay motivación que funcione. He aprendido que el hombre que actúa no es el que tiene todo claro, es el que está harto de postergarse, el que decide que seguir igual ya no es una opción respetable. No porque todo vaya a salir bien, sino porque seguir igual ya no es soportable internamente. Este primer paso no te hará sentir seguro, te hará sentir alineado. Y esa sensación, aunque incómoda al inicio, es poderosa, porque por primera vez en mucho tiempo dejas de huir de ti mismo. Este es el momento de hacerlo. No cuando tengas menos miedo, no cuando tengas más tiempo, no cuando alguien te valide. Ahora, porque ya sabes. Y cuando un hombre actúa sabiendo que no hay garantías, pero sí dignidad en moverse, algo cambia de forma irreversible. No afuera todavía, sino adentro. Y ese cambio interno es el inicio real de cualquier vida que valga la pena construir. El segundo punto que un hombre debe entender cuando llega a este momento es que la acción no elimina el caos, lo ordena. He aprendido que muchos hombres no actúan porque esperan tener la vida en calma antes de moverse. Quieren resolver dudas internas, ordenar emociones, sentirse estables, pero esa espera es una trampa, porque el orden no precede a la acción. El orden es una consecuencia directa de actuar con decisión. He aprendido que la mente del hombre que no actúa se llena de ruido. Piensa demasiado, imagina escenarios, repasa errores pasados y anticipa fracasos futuros. No porque sea analítico, sino porque está inmóvil. La mente sin acción se vuelve un campo de batalla. Cada idea compite con otra. Cada impulso es neutralizado por una excusa. Y ese desgaste mental agota más que cualquier esfuerzo físico real. Aquí aparece una verdad incómoda. La claridad no llega pensando, llega moviéndote. He aprendido que cuando un hombre da un paso real, aunque sea imperfecto, algo se reacomoda. El cuerpo entra en movimiento, la mente se enfoca, las prioridades se revelan. Lo que parecía enorme se vuelve concreto, lo que parecía confuso se vuelve manejable. No porque desaparezca el problema, sino porque ahora hay dirección. Este punto es clave porque destruye la fantasía del cuando esté listo. He aprendido que listo no es un estado emocional, es una decisión práctica. Nadie se siente listo antes de hacer algo que importa. El hombre que espera sentirse preparado está pidiendo una garantía que la vida no ofrece. Y mientras la pide, el tiempo sigue avanzando sin él. He aprendido que la acción tiene un efecto inmediato en la identidad. No cambia resultados de un día para otro, pero cambia la relación que tienes contigo mismo. Cuando actúas, incluso con miedo, te envías un mensaje interno claro. Mi palabra vale. Y ese mensaje es más poderoso que cualquier motivación externa. Empiezas a confiar en ti otra vez no porque todo funcione, sino porque respondes cuando decides. Aquí hay otra verdad dura. La inacción prolongada crea una identidad débil. He aprendido que el hombre que posterga se empieza a percibir como alguien que no cumple lo que piensa. Y esa percepción se filtra en todo. Baja la autoestima, aumenta la irritación, aparece el cinismo. No porque la vida sea dura, sino porque te estás contradiciendo internamente. Este segundo punto también enseña algo esencial. Actuar no significa comprometerte para siempre, significa interrumpir la parálisis. He aprendido que muchos hombres no dan el primer paso porque sienten que ese paso los encierra. Como si empezar algo fuera una sentencia irreversible. Y no lo es. Lo irreversible es no empezar nunca. Eso sí te encierra. He aprendido que el movimiento genera información. Solo cuando haces descubres qué funciona y qué no. Solo cuando avanzas puedes corregir. El hombre inmóvil no aprende, solo especula.
Y la especulación constante crea ansiedad, no progreso. La vida se entiende caminándola, no analizándola desde la orilla. Este punto redefine el miedo. He aprendido que el miedo no se elimina enfrentándolo mentalmente, se reduce al fragmentarlo en acciones pequeñas. No pienses en el resultado final, piensa en el siguiente paso ejecutable. El miedo vive en el futuro imaginado, la acción vive en el presente concreto. Y cuando estás en el presente el miedo pierde fuerza. He aprendido que el hombre que actúa no se vuelve valiente de golpe, se vuelve operativo. Deja de preguntarse cómo se va a sentir y empieza a preguntarse qué tiene que hacer ahora. Esa transición es brutalmente simple pero transformadora. Cambia la energía del día, cambia la forma en que te miras, cambia lo que toleras. Este es el momento de hacerlo porque ya no necesitas paz para empezar, necesitas empezar para tener paz. La calma no llega cuando todo está resuelto. Llega cuando sabes que estás avanzando en la dirección correcta, aunque el camino aún sea incierto. He aprendido que muchos hombres pasan años buscando equilibrio interno cuando lo que necesitan es fricción externa. Algo que los obligue a responder, a adaptarse, a crecer. La comodidad prolongada no sana, adormece. La acción, aunque incómoda, despierta. Este segundo punto es simple, pero exige honestidad. Si no te mueves ahora no es porque no puedas, es porque sigues esperando sentirte diferente. Y ese sentimiento no va a llegar por sí solo. Muévete primero. El orden vendrá después. Y cuando un hombre entiende que la acción no es el resultado de la claridad sino su origen, deja de negociar con su miedo y empieza a usarlo como señal de dirección. Ahí es cuando el cambio deja de ser una idea y se convierte en algo que ya empezó. El tercer punto que un hombre debe entender cuando llega a este momento es que no actuar también construye una vida, solo que una que no elegiste conscientemente. He aprendido que muchos hombres creen que quedarse donde están es neutral, que no decidir es una forma de prudencia, y no lo es. Cada día que pasa sin acción refuerza una estructura que se vuelve más difícil de romper con el tiempo. He aprendido que la vida se construye igual, actúes o no. Los hábitos se consolidan, las rutinas se endurecen, las responsabilidades se acumulan. Y cuando un hombre despierta años después, se sorprende de lo atrapado que se siente. No porque alguien lo encerró, sino porque él mismo fue colocando los ladrillos con cada día que decidió no moverse. Aquí aparece una verdad incómoda. La inercia es una fuerza real. He aprendido que cuanto más tiempo permaneces en una situación, más normal se vuelve. Lo que al inicio te incomodaba después se vuelve parte del paisaje. El hombre aprende a adaptarse incluso a lo que lo desgasta. Y esa adaptación prolongada es una forma de rendición silenciosa. Este punto es crucial porque destruye la excusa de no pasa nada si espero un poco más. He aprendido que sí pasa algo. Entrenas tu mente a aceptar menos. Cada semana que postergas baja ligeramente tu estándar interno. No de golpe, sino gradualmente. Hasta que un día te preguntas cómo llegaste a tolerar una vida que antes no habrías aceptado. He aprendido que el hombre que no actúa empieza a vivir en modo defensa. Defiende su rutina, su narrativa, sus excusas. Se vuelve experto en justificar por qué no es el momento. Y esa defensa constante consume energía que podría usar para construir algo distinto. El estancamiento no es pasivo. Es un esfuerzo activo por mantener todo igual. Aquí hay otra verdad dura. La comodidad prolongada debilita la identidad. He aprendido que cuando un hombre no se exige, pierde contacto con su capacidad real. Deja de verse como alguien que puede cambiar su destino, y esa pérdida de autoimagen es devastadora porque aunque la oportunidad aparezca, ya no se siente capaz de tomarla. Este tercer punto también revela algo profundo. No decidir hoy decide por ti mañana. He aprendido que cuando no eliges, otros eligen. El entorno, las circunstancias, las necesidades ajenas. Tu tiempo se llena de demandas externas, tu energía se reparte en urgencias que no diseñaste, y cuando intentas retomar control, descubres que ya no tienes margen. He aprendido que el arrepentimiento más común no viene de haber intentado y fallado, sino de haber sabido y no haber hecho nada. El hombre recuerda con claridad las veces que estuvo a punto de actuar, las ideas que dejó pasar, las decisiones que postergó, y ese recuerdo pesa más que cualquier error cometido. Este punto redefine el miedo al error. He aprendido que equivocarte construyendo algo te da experiencia. No actuar construye frustración sin aprendizaje. El error es activo y corregible. La inacción es pasiva y corrosiva.
y la corrosión interna no deja cicatrices visibles, pero debilita todo desde dentro. He aprendido que el tiempo no castiga al hombre que se equivoca intentando, castiga al que se queda esperando, porque el que intenta aprende a adaptarse, el que espera aprende a resignarse. Y la resignación, una vez instalada, es difícil de expulsar. Este tercer punto es directo. Si no eliges ahora, estás eligiendo seguir exactamente donde estás, no mañana, no más adelante, hoy. Cada día que pasa sin acción es un voto a favor de la vida actual, incluso si dices que no la quieres. Este es el momento de hacerlo porque seguir igual no es gratis. Tiene un costo que no se ve en el corto plazo, pero se acumula. Se paga en energía, en respeto propio, en oportunidades que ya no regresan igual. He aprendido que la vida no castiga al hombre que se mueve. Castiga al que se queda inmóvil demasiado tiempo. Y cuando el castigo llega, ya no es una llamada a actuar, es una consecuencia. Este tercer punto no busca asustarte, busca despertarte. Porque aún hay margen. Aún hay espacio para decidir distinto. Pero ese margen existe solo mientras te mueves. No mañana. No cuando todo encaje. Ahora. Porque cada paso que no das hoy es una estructura más que tendrás que derribar mañana. Y mientras más tiempo pase, más pesada será. El cuarto punto que un hombre debe entender en este momento es que nadie va a venir a sostener tu decisión por ti. He aprendido que muchos hombres empiezan algo con intensidad inicial, pero esperan inconscientemente que el entorno los empuje cuando la motivación baje, esperan comprensión, aplausos, refuerzos constantes, y cuando eso no llega, interpretan el silencio como señal de que estaban equivocados. Aquí hay una verdad dura. La acción real es solitaria al inicio. He aprendido que cuando un hombre decide cambiar de verdad, suele hacerlo en contra de la inercia de su entorno. No porque los demás sean malos, sino porque están acostumbrados a la versión anterior de él, y cualquier cambio genuino incomoda incluso a quienes te quieren. Este punto es clave porque destruye la expectativa infantil de apoyo permanente. He aprendido que la disciplina no se construye con ánimo externo, se construye con acuerdos internos. El hombre que necesita validación para avanzar no avanzará lejos. Porque el camino no aplaude. El camino exige. He aprendido que cuando nadie te empuja, es cuando se prueba la seriedad de tu decisión. No cuando todo se siente inspirador, sino cuando la novedad se acaba. Ahí es donde muchos abandonan. No porque el plan sea malo, sino porque confundieron motivación con compromiso. Aquí aparece otra verdad incómoda. Si necesitas que alguien te recuerde por qué empezaste, no empezaste por una razón suficientemente profunda. He aprendido que las decisiones que transforman no se sostienen con frases bonitas, se sostienen con identidad, con la claridad de quién decides ser, incluso cuando no hay resultados visibles. Este cuarto punto también exige entender algo esencial. Nadie está obligado a entender tu proceso. He aprendido que intentar explicarlo todo es una forma de buscar permiso. El hombre fuerte no pide permiso para cambiar. Cambia y deja que los resultados hablen después. He aprendido que este momento exige silencio interno. Menos anuncios, menos explicaciones, más ejecución. El ruido externo distrae, la comparación debilita, la exposición temprana contamina el proceso. La acción silenciosa, en cambio, fortalece el carácter. Aquí hay una verdad directa. No compartas tu decisión para sentirte mejor. Cúmplela para convertirte en alguien distinto. He aprendido que hablar demasiado de lo que harás roba energía a lo que deberías estar haciendo. El progreso real se nota, no se declara. Este cuarto punto también redefine la constancia. No es hacer mucho un día, es hacer lo necesario todos los días, incluso cuando no hay emoción. He aprendido que la emoción es volátil, pero el hábito es confiable. Y solo el hábito convierte una decisión en identidad. En este punto, si este mensaje está resonando contigo, recuerda algo simple. Suscribirte no es una promesa, es un recordatorio. Un recordatorio de que decidiste escuchar ideas que te exigen más, no menos. Y escribe en los comentarios una sola frase, no para otros, sino para ti. Hoy empiezo, aunque no tenga ganas. Volver a leerla más adelante puede sostenerte cuando la motivación no esté. He aprendido que el hombre que se compromete en silencio avanza más lejos que el que se expone temprano. No necesita demostrar nada, solo necesita cumplir consigo mismo, día tras día, paso a paso. Este cuarto punto no es inspirador, es estructural. Te quita la fantasía del acompañamiento constante y te devuelve algo más valioso, autonomía.
la capacidad de sostenerte incluso cuando nadie está mirando. Porque cuando un hombre puede avanzar sin aplausos, sin presión externa y sin garantías, ya no depende de nada fuera de él. Y ese es el inicio real de cualquier cambio que dure. No cuando te sientes motivado, sino cuando decides continuar incluso sin motivación. Ahí es donde se separan los impulsos de las decisiones que transforman una vida. El quinto punto que un hombre debe entender cuando decide que este es el momento es que la incomodidad no es una señal de error, es una señal de ajuste. He aprendido que muchos hombres abandonan justo cuando algo empieza a cambiar, no porque esté mal, sino porque ya no se siente familiar, y lo desconocido siempre incomoda antes de fortalecerte. He aprendido que la mente busca coherencia, no progreso. Prefiere lo conocido, aunque sea limitante, a lo incierto, aunque sea mejor. Por eso, cuando un hombre empieza a actuar de verdad, aparece una fricción interna, dudas, resistencia, cansancio emocional. No es que esté fallando, es que está saliendo del molde que lo mantuvo igual durante años. Aquí aparece una verdad incómoda. Si todo se siente cómodo, probablemente no estás cambiando nada importante. He aprendido que el crecimiento real nunca es suave. No es dramático, pero sí exigente. Te pide soltar hábitos, rutinas, identidades que te daban seguridad, y esa pérdida temporal se siente como inestabilidad, aunque en realidad sea reconfiguración. Este quinto punto redefine el malestar. He aprendido que la incomodidad no es un enemigo que debes eliminar, es una señal que debes interpretar. El hombre que aprende a tolerarla sin huir gana una ventaja enorme, porque deja de reaccionar emocionalmente y empieza a responder estratégicamente. He aprendido que muchos hombres confunden cansancio con incapacidad, se sienten agotados y concluyen que esto no es para mí. Pero el cansancio no siempre viene de hacer demasiado, muchas veces viene de hacer algo distinto a lo que estás acostumbrado. Tu sistema interno se está adaptando, y toda adaptación consume energía al inicio. Aquí hay otra verdad dura: la incomodidad es temporal, la resignación es permanente. He aprendido que el hombre que huye de la incomodidad vuelve a la zona conocida, pero esa zona ya no le ofrece paz, porque ahora sabe que está evitando algo, y ese conocimiento convierte la comodidad en frustración. Este punto también exige paciencia bien entendida. No paciencia para esperar, sino paciencia para sostener el proceso. He aprendido que los resultados importantes no llegan cuando te sientes preparado, llegan cuando ya llevas suficiente tiempo resistiendo la tentación de abandonar. He aprendido que la mente intenta sabotear el cambio con argumentos lógicos. No es el momento. Hay cosas más urgentes. Esto puede esperar. Pero esas frases no aparecen cuando estás cómodo, aparecen cuando algo importante se está moviendo. Son mecanismos de protección, no verdades objetivas. Aquí hay una verdad directa. Si no estás dispuesto a sentirte incómodo un tiempo, no estás dispuesto a cambiar de verdad. He aprendido que la transformación no pide permiso, te sacude, te exige, te incomoda. Y luego, si resistes, te fortalece. Este quinto punto también enseña a diferenciar dolor útil de sufrimiento inútil. El dolor útil te estira, te enseña, te adapta. El sufrimiento inútil viene de evitar ese dolor una y otra vez, de posponer, de huir, y ese sufrimiento se arrastra durante años. He aprendido que el hombre que se queda el tiempo suficiente atraviesa una transición clara. Lo que antes incomodaba empieza a sentirse normal, y lo que antes era normal empieza a sentirse inaceptable. Ese cambio interno no es ruidoso, pero es definitivo, porque redefine tu estándar. Este es el momento de hacerlo porque ya aceptaste la incomodidad de seguir igual. Ahora solo estás eligiendo qué tipo de incomodidad cargar, la que te estanca o la que te transforma. He aprendido que ningún cambio importante se siente bien al inicio. Se siente torpe, frágil, inestable, pero si te mantienes, se vuelve sólido. Y esa solidez no viene de sentirte cómodo, viene de haber resistido cuando no lo estabas. Este quinto punto no promete alivio inmediato, promete algo mejor: progreso real. El tipo de progreso que no depende de ánimo ni de circunstancias, sino de tu capacidad de sostenerte cuando el proceso se vuelve incómodo. Y cuando un hombre aprende a no huir de esa incomodidad, deja de negociar con su potencial, porque entiende algo fundamental: la incomodidad pasa, pero la vida que construyes quedará. Y eso hace que cada paso valga la pena. El sexto punto que un hombre debe entender cuando decide que este es el momento es que la disciplina no aparece después de empezar, aparece porque sigues incluso cuando no quieres.
He aprendido que muchos hombres esperan sentir compromiso antes de sostener una acción, cuando en realidad el compromiso se construye ejecutando en los días en que no hay ganas, no hay ánimo y no hay emoción que empuje. He aprendido que la disciplina no es un rasgo con el que naces, es una consecuencia de repetirte a ti mismo que tu palabra importa más que tu estado de ánimo. Cada vez que cumples lo que dijiste que harías, incluso en pequeño, refuerzas una identidad interna, la de un hombre que responde. Y esa identidad pesa más que cualquier plan perfecto. Aquí aparece una verdad incómoda. No necesitas más motivación, necesitas menos negociación interna. He aprendido que el hombre que se pregunta cada día si vale la pena está agotando su energía antes de empezar. Decide una vez, luego ejecuta. La disciplina no es rigidez, es economía mental. Te ahorra discutir contigo mismo todos los días. Este sexto punto también destruye la idea romántica de la constancia inspirada. He aprendido que la mayoría de los días importantes no se sienten especiales, son días normales, grises, sin épica, y aún así, son los días que construyen resultados. El hombre que solo actúa cuando se siente inspirado construye una vida irregular. El que actúa por acuerdo interno construye una vida sólida. He aprendido que la disciplina empieza cuando dejas de confiar en tu ánimo y empiezas a confiar en tu estructura. Horarios, reglas simples, mínimos no negociables. No grandes promesas, sino compromisos pequeños cumplidos sin drama. Esa repetición silenciosa es lo que separa a los hombres que cambian de los que solo lo intentan. Aquí hay otra verdad dura. La disciplina no te quita libertad, te la devuelve. He aprendido que el hombre indisciplinado vive reaccionando a impulsos, emociones y excusas. Cree que es libre porque no se obliga a nada, pero en realidad está esclavizado por su estado interno. El hombre disciplinado, en cambio, puede decidir cuándo parar porque sabe que puede empezar otra vez. Este punto también revela algo profundo. La disciplina es una forma de respeto propio. No castigo, no rigidez, no dureza innecesaria. Respeto. Cumplirte es una señal clara de que te tomas en serio. Y cuando un hombre se toma en serio, su entorno empieza a responder de otra manera, aunque no lo note de inmediato. He aprendido que muchos abandonan porque confunden disciplina con intensidad. No necesitas hacerlo todo perfecto ni hacerlo todo ya. Necesitas hacerlo hoy, mañana repetir. Y pasado mañana también. La disciplina no acelera el proceso, lo sostiene. Y sostener es más difícil que empezar con fuerza. Aquí hay una verdad directa. El progreso real no se siente emocionante, se siente estable. He aprendido que cuando algo empieza a funcionar de verdad, deja de generar euforia y empieza a generar consistencia. Y esa consistencia, aunque aburrida para el ego, es exactamente lo que construye resultados duraderos. Este sexto punto también te enfrenta con algo esencial. Nadie puede disciplinarte desde fuera por mucho tiempo. La presión externa funciona un rato, luego se cae. La disciplina que transforma es la que eliges cuando nadie te ve, cuando no hay consecuencias inmediatas, cuando podrías no hacerlo, y aún así lo haces. He aprendido que el hombre que llega aquí deja de buscar métodos milagro. Entiende que el método real es sencillo pero no fácil. Repetir lo correcto incluso cuando no apetece. No porque sea agradable, sino porque es coherente con la vida que quiere construir. Este es el momento de hacerlo porque cada día que sostienes una acción sin negociar contigo mismo, estás entrenando algo más valioso que cualquier resultado externo. Carácter. Y el carácter, una vez construido, te acompaña a cualquier escenario. He aprendido que el hombre disciplinado no es el que nunca falla, es el que vuelve rápido cuando falla. No se castiga, no se dramatiza, no abandona, ajusta y continúa. Esa capacidad de continuar es lo que, con el tiempo, cambia por completo la trayectoria de una vida. Este sexto punto no promete facilidad. Promete algo mejor. Confiabilidad interna. La certeza de que, pase lo que pase, puedes contar contigo. Y cuando un hombre puede contar consigo mismo, ya no necesita empujes externos, discursos constantes ni promesas grandilocuentes. Solo necesita seguir. Hoy, mañana y el día siguiente. Porque entiende que la disciplina no es el precio del éxito, es la base de cualquier vida que quiera sostenerse en el tiempo. El séptimo punto que un hombre debe entender cuando decide que este es el momento es que no todo lo que pierdes al avanzar es una pérdida real. He aprendido que uno de los miedos más paralizantes no es el fracaso, sino la sensación de dejar atrás partes de tu vida que te eran familiares. Personas, rutinas, versiones de ti mismo que te daban identidad. Y ese duelo silencioso frena a muchos justo cuando están creciendo.
He aprendido que avanzar implica necesariamente soltar. No por crueldad, sino por coherencia. El hombre que cambia de dirección no puede cargar con todo lo que pertenecía a la etapa anterior, y cuando intenta hacerlo, el progreso se vuelve pesado, lento y frustrante, no porque el camino sea incorrecto, sino porque está arrastrando peso muerto. Aquí aparece una verdad incómoda. No todo lo que se queda atrás merece ser conservado. He aprendido que muchas relaciones, hábitos y compromisos solo existen porque sostienen la versión antigua de ti. Cuando esa versión empieza a morir, lo que la rodeaba pierde sentido. Y aunque eso duele, también libera. Este séptimo punto redefine la pérdida. He aprendido que perder no siempre es retroceder, a veces es quitar obstáculos, a veces es dejar de invertir energía en espacios que ya no te devuelven nada. El hombre que no acepta esa limpieza interna se queda a medio camino. Ya no encaja donde estaba, pero tampoco avanza hacia donde quiere ir. He aprendido que el entorno reacciona al cambio con resistencia. No necesariamente con maldad, sino con incomodidad. El hombre que empieza a actuar distinto deja de ser predecible. Y la imprevisibilidad genera tensión. Algunos se alejarán. Otros criticarán. Algunos intentarán devolverte a la versión anterior por tu bien. Y entender eso evita mucha frustración innecesaria. Aquí hay otra verdad dura. Si nadie se incomoda con tu cambio, probablemente no estás cambiando nada importante. He learned that transformation always disturbs some equilibrium, and the man who expects universal support is still attached to approval, not progress. He aprendido que soltar también implica soltar la imagen que otros tenían de ti, el rol que cumplías, las expectativas que proyectaban, y eso puede sentirse como perder identidad, pero en realidad es recuperarla, porque dejas de actuar para sostener percepciones ajenas y empiezas a vivir desde criterio propio. Este séptimo punto también exige honestidad. Algunas puertas se cierran cuando decides avanzar, y eso no es una tragedia, es una consecuencia. El hombre que intenta mantener todas las puertas abiertas termina sin atravesar ninguna. El compromiso real siempre excluye algo. He aprendido que muchos hombres se sabotean intentando no perder nada, no quieren incomodar, no quieren decepcionar, no quieren romper hábitos. Y en ese intento de conservarlo todo, pierden lo más valioso, la oportunidad de convertirse en alguien distinto. Aquí hay una verdad directa. No se puede construir una nueva vida con los mismos acuerdos internos que sostuvieron la anterior. Algo tiene que ceder. Algo tiene que terminar. Y cuanto antes aceptes eso, menos dolor innecesario cargarás. He aprendido que el duelo por lo que se deja atrás es parte del proceso, no una señal de error. Se llora lo que fue útil, aunque ya no lo sea. Se honra la etapa anterior sin quedarse atrapado en ella. El hombre maduro no reniega de su pasado, pero tampoco le permite dictar su futuro. Este séptimo punto no te pide frialdad, te pide claridad. La capacidad de reconocer qué suma y qué resta, qué te impulsa y qué te ancla. Y actuar en consecuencia, incluso cuando duele. Este es el momento de hacerlo porque avanzar no es solo sumar acciones nuevas, es restar cargas viejas, y ese equilibrio es lo que vuelve sostenible el cambio. He aprendido que cuando un hombre suelta lo que ya no le corresponde, algo curioso ocurre, la energía regresa, el camino se siente más ligero, la dirección más clara. No porque sea fácil, sino porque ya no estás luchando contra ti mismo. Y ahí entiendes algo fundamental. No todo lo que pierdes al avanzar te empobrece, muchas veces te libera. Y esa liberación es necesaria para seguir. El octavo punto que un hombre debe entender cuando decide que este es el momento es que nadie va a rescatarlo de las consecuencias de no actuar. He aprendido que muchos hombres viven con la ilusión silenciosa de que, si las cosas se ponen realmente mal, algo externo intervendrá, una persona, una oportunidad, un giro de suerte. Y esa ilusión es peligrosa porque anestesia la urgencia real de moverse ahora. He aprendido que la vida no castiga de golpe, castiga por acumulación, pequeñas decisiones postergadas, hábitos que se toleran, límites que no se ponen. Y cuando el resultado final llega, parece injusto, inesperado, excesivo, pero no lo es. Es la suma de años de no haber hecho lo que ya sabías que debías hacer. Aquí aparece una verdad incómoda. Nadie siente lástima por el hombre que se traicionó durante años. He aprendido que el mundo no distingue entre incapacidad y postergación consciente. El resultado es el mismo, y cuando llega el momento de pagar el precio, no hay explicaciones que lo reduzcan.
Este octavo punto destruye la fantasía del todavía hay margen ilimitado. He aprendido que el margen existe pero no es infinito. El cuerpo se cansa, la mente se endurece, las responsabilidades aumentan. Y lo que hoy sería un esfuerzo incómodo, mañana puede convertirse en algo casi imposible. No porque no tengas potencial, sino porque dejaste que la inercia se solidificara. He aprendido que muchos hombres solo reaccionan cuando el dolor supera al miedo, cuando ya no hay opción elegante, cuando la vida los empuja contra la pared. Y aunque ese empujón a veces funciona, el costo es enorme. Porque ya no eliges desde claridad, eliges desde urgencia, y las decisiones tomadas desde urgencia rara vez son las mejores. Aquí hay otra verdad dura: la vida no te debe una segunda llamada de atención. He aprendido que algunas oportunidades no regresan igual, algunas relaciones no se reconstruyen, algunos años no se recuperan. Y vivir como si todo fuera reversible es una forma infantil de existir en un mundo que no funciona así. Este punto también exige aceptar algo difícil. No actuar es una forma de decidir sufrir después. He aprendido que el dolor no desaparece por evitarlo, solo se acumula. El hombre que evita la incomodidad hoy casi siempre paga con sufrimiento mañana, y ese sufrimiento es más largo, más pesado y menos transformador. He aprendido que nadie va a venir a decirte, ahora sí es tarde. Simplemente un día lo sientes. Sientes que el margen se cerró un poco más, que las opciones se redujeron, que la energía no es la misma. Y ese momento no suele ser dramático, es silencioso. Justo por eso es peligroso. Aquí hay una verdad directa. Si no eliges conscientemente el esfuerzo hoy, la vida elegirá el sacrificio mañana. He aprendido que la diferencia entre ambos no es intensidad, es dignidad. El esfuerzo es elegido, el sacrificio impuesto se resiente, uno construye carácter, el otro construye resentimiento. Este octavo punto no busca asustarte, busca despertarte de una ilusión cómoda. La ilusión de que siempre habrá tiempo, de que alguien te ayudará, de que las consecuencias no llegarán si miras hacia otro lado. He aprendido que el hombre que despierta aquí entiende algo fundamental. Nadie lo está persiguiendo, pero tampoco nadie lo está esperando. La vida sigue, y o te subes al movimiento con decisión, o te quedas viendo cómo pasa. Este es el momento de hacerlo porque cada día que no actúas no queda en blanco. Se registra, se acumula, pesa. Y cuando finalmente te alcanza, no preguntas si estabas listo. El hombre que entiende esto deja de postergar por miedo y empieza a actuar por respeto propio. No porque todo vaya a salir bien, sino porque no quiere llegar al futuro sabiendo que se quedó quieto cuando aún podía moverse. Y cuando un hombre actúa desde ese lugar, no desde el pánico, sino desde la lucidez, algo cambia de forma definitiva. Ya no espera rescates. Ya no negocia con la inercia. Ya no se engaña con el después. Actúa ahora. Porque entiende que la vida no se pierde de golpe, se pierde lentamente, cuando decides no hacer nada, sabiendo que ya era momento. El noveno punto que un hombre debe entender cuando decide que este es el momento, es que nadie va a reconocer tu cambio antes de que los resultados lo hagan evidente. He aprendido que muchos hombres abandonan justo antes del punto de quiebre porque esperan señales externas de que van por el camino correcto. Esperan aprobación, reconocimiento, validación, y cuando no llega, interpretan el silencio como fracaso. He aprendido que el progreso real es invisible al inicio. No genera aplausos, no provoca comentarios, no recibe respeto inmediato. Al contrario, suele generar indiferencia. Y esa indiferencia es una prueba silenciosa. El hombre que solo avanza cuando es visto no está comprometido con el cambio, está comprometido con la imagen del cambio. Aquí aparece una verdad incómoda. Si necesitas reconocimiento temprano, no estás preparado para una transformación profunda. He aprendido que los resultados importantes siempre tienen una fase ingrata. Una etapa donde haces más de lo que recibes, donde das energía, tiempo y enfoque sin retorno visible. Y esa fase no es un error del proceso, es el proceso. Este noveno punto también rompe una expectativa peligrosa, la de que la gente celebrará tu disciplina. He aprendido que la mayoría no lo hará. No porque te deseen mal, sino porque tu cambio los confronta. Les recuerda lo que ellos no están haciendo. Y esa incomodidad suele expresarse como silencio, distancia o crítica disfrazada de preocupación. He aprendido que el hombre que entiende esto deja de explicar su proceso. No intenta convencer, no se justifica, no busca comprensión. Simplemente continúa, porque sabe que el trabajo no necesita testigos, solo consistencia. Aquí hay otra verdad dura. El respeto llega después del resultado, nunca antes. He aprendido que nadie respeta el intento.
respeta la evidencia. Y aunque eso parezca injusto, es una regla estable del mundo real. El hombre que se enfoca en resultados en lugar de aprobación avanza más rápido porque no dispersa su energía. Este punto también exige una madurez emocional clave, aprender a caminar sin aplausos. He aprendido que esa capacidad separa a los hombres que cambian su vida de los que solo hacen intentos intermitentes, porque el aplauso es un refuerzo débil comparado con la convicción interna. He aprendido que cuando nadie te valida, se activa una pregunta importante: ¿por qué sigo? Y si tu respuesta depende de otros, abandonarás. Pero si tu respuesta nace de tu propio criterio, ese silencio externo se convierte en combustible, no en presión. Aquí hay una verdad directa. El hombre que persiste en silencio se vuelve peligroso para el estancamiento. He aprendido que cuando no necesitas ser visto, puedes concentrarte. Cuando no necesitas ser aprobado, puedes tomar decisiones impopulares. Y cuando no necesitas ser reconocido, puedes sostener procesos largos sin desviarte. Este noveno punto también revela algo profundo. El cambio real es incómodo para los demás antes de ser admirable. Primero te ven raro, luego te ignoran, después te cuestionan, y solo cuando el resultado es innegable, empiezan a respetarte. Esperar que ese orden se invierta es ingenuo. He aprendido que muchos hombres abandonan en esta etapa no porque estén cansados, sino porque se sienten solos. Confunden soledad con error, y no lo es. La soledad inicial es una señal de que ya no te mueves al ritmo promedio. Y eso, aunque incómodo, es necesario. Este es el momento de hacerlo y de sostenerlo incluso cuando nadie lo nota, porque la disciplina sin público construye carácter. Y el carácter, con el tiempo, produce resultados que no necesitan explicación. He aprendido que cuando el resultado llega, nadie pregunta cuánto dudaste, cuánto te costó o cuántas veces estuviste a punto de abandonar. Solo ven el resultado. Y aunque eso parezca frío, también es liberador, porque te permite trabajar sin presión social. Este noveno punto no promete reconocimiento inmediato, promete algo más valioso: autonomía interna. La capacidad de seguir adelante aunque el mundo esté en silencio. Y esa capacidad es la que, con el tiempo, cambia por completo la trayectoria de una vida. Porque cuando un hombre deja de necesitar ser validado para continuar, deja de depender del entorno para avanzar. Y ahí, sin aplausos, sin ruido y sin permiso, el cambio ya es irreversible. El décimo y último punto que un hombre debe entender cuando decide que este es el momento es que no actuar ahora también es una elección y tiene un precio definitivo. He aprendido que muchos hombres creen que siempre podrán corregir después, que siempre habrá una segunda oportunidad para tomarse en serio, que el futuro será más indulgente que el presente. Y esa creencia es la última trampa. Este punto es final porque elimina cualquier excusa restante. He aprendido que la vida no te castiga por no saber, te cobra por no actuar cuando ya sabes. Y en este punto, ya sabes. Sabes qué estás tolerando. Sabes que estás postergando. Sabes que parte de tu vida no te representa. Y aún así, decidir no moverte es decidir pagar el precio completo más adelante. Aquí aparece una verdad brutal. El precio de no actuar siempre es mayor que el precio de actuar. He aprendido que actuar exige incomodidad, esfuerzo, disciplina y exposición al error. No actuar exige años. Años de desgaste interno, de frustración silenciosa, de conversaciones mentales repetidas, de preguntarte cómo habría sido si hubieras empezado cuando aún tenías margen. Y ese precio no se paga de golpe, se paga todos los días. Este décimo punto destruye la ilusión final, la de que el tiempo te va a perdonar. He aprendido que el tiempo no juzga, pero tampoco negocia, avanza. Y cada año que pasa solidifica la vida que estás construyendo ahora, incluso si no la elegiste conscientemente. No actuar no congela la situación, la empeora lentamente. He aprendido que el arrepentimiento más profundo no viene de haber fallado intentando, sino de haber sido testigo de tu propia inacción, de haberte visto posponer sabiendo que no estabas siendo honesto contigo mismo. Ese arrepentimiento no grita, susurra, pero su peso es constante. Aquí hay otra verdad dura. Nadie llega al final de su vida deseando haber esperado más. He aprendido que los hombres lamentan no haber tomado decisiones difíciles cuando aún podían, no haber sido más firmes, no haber actuado cuando la incomodidad era una opción y no una imposición. Este punto también redefine el concepto de valentía. Valentía no es ausencia de miedo.
Valentía es actuar sabiendo que no hay garantías y aún así moverte. El hombre que espera sentirse seguro nunca actúa. El hombre que actúa aprende a construir seguridad en el camino. He aprendido que este momento no se repite igual. Puede haber otros momentos, sí, pero no este. No con esta claridad. No con este margen. No con este nivel de conciencia. Y desperdiciar un momento así tiene consecuencias que no se ven hoy pero se sienten mañana. Aquí hay una verdad directa y final. Tu vida se está decidiendo ahora, no después. No cuando termines de pensar. No cuando tengas menos miedo. No cuando alguien te valide. Ahora. Cada día que eliges actuar o no actuar inclina la balanza. No de forma dramática, sino irreversible. Este 10º punto no busca motivarte, busca cerrarte la salida cómoda. Porque ya no necesitas más palabras, necesitas decisión. La decisión de actuar aún sabiendo que el camino será imperfecto, aún sabiendo que habrá días de duda, aún sabiendo que no todo saldrá bien, pero con la certeza de que quedarte quieto ya no es una opción respetable para ti. He aprendido que el hombre que actúa ahora no es el más talentoso, ni el más seguro, ni el más preparado. Es el que entendió que seguir igual es más peligroso que intentar algo distinto. Este es el cierre real. La vida no se transforma con intenciones, se transforma con decisiones sostenidas. Y hoy, no mañana, no después, no cuando te sientas listo, es el momento de tomar la primera. No porque todo vaya a salir bien, sino porque seguir igual ya no es aceptable. Y cuando un hombre llega a ese punto de honestidad brutal consigo mismo, algo cambia de forma irreversible. Ya no se engaña, ya no posterga, ya no espera permiso, actúa. Y desde ese acto simple, incómodo y silencioso, empieza una vida distinta, no perfecta, no fácil, pero elegida. Muchos pasan la vida buscando un propósito como si fuera un destino oculto, una revelación repentina que llega un día cualquiera y lo cambia todo. Creen que encontrar ese propósito requiere suerte, una epifanía divina o un golpe de suerte cósmico. Pero ese momento rara vez llega. Y mientras esperan, los días siguen pasando, uno tras otro, sin dirección. Yo, Brian Tracy, descubrí que el propósito no es algo que uno encuentra, es algo que uno construye. No está allá afuera esperándolo. Está adentro, esperando ser creado. Cada decisión que toma, cada acción que repite, cada cosa que hace con intención, lo acerca o lo aleja de una vida con sentido. Usted no necesita saber exactamente a dónde va para empezar a avanzar. Necesita decidir por qué vale la pena dar el primer paso. Porque el propósito no se trata de grandeza externa, se trata de significado interno. Y ese significado surge cuando vive con dirección, con principios, con compromiso. Hoy puede seguir esperando que la vida le muestre el camino o puede empezar a caminar con intención. Y cuando lo haga, su propósito empezará a revelarse en cada paso. Durante años me hice la misma pregunta que muchos se hacen en silencio. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? Me levantaba, trabajaba, cumplía con lo que se esperaba de mí, pero por dentro sentía un vacío, una especie de insatisfacción silenciosa que no sabía explicar. Parecía que hacía todo lo que debía hacer y sin embargo no me sentía realmente vivo. Esa pregunta, ¿cuál es el propósito de mi vida?, me perseguía como una sombra. Y no importaba cuántos logros alcanzara o cuánto me esforzara en seguir el camino correcto. Ese silencio interior seguía ahí, recordándome que algo esencial faltaba. No entendía por qué, pero sentía que me faltaba dirección. Me faltaba una razón verdadera para levantarme cada mañana más allá de las obligaciones. Y entendí entonces algo poderoso. El ser humano no sobrevive solo con logros, con trabajo o con rutinas. El ser humano necesita sentido. Sin él todo se convierte en un esfuerzo mecánico, en una rutina sin alma. Muchos hombres caen en esta trampa. Viven décadas sin detenerse a preguntarse por qué hacen lo que hacen. Se enfocan en el éxito, en el reconocimiento, en acumular cosas, pero cuando la noche llega y están solos con sus pensamientos, sienten que hay algo más que deberían estar haciendo, algo que todavía no han descubierto, y es porque confundimos el propósito con los resultados. Creemos que nuestro propósito es una meta específica, un puesto, un ingreso, una relación, pero el propósito verdadero es más profundo. No se mide con números, se siente con el alma. Es lo que hace que una acción tenga valor, aunque nadie la aplauda. Es lo que nos sostiene cuando todo lo demás se cae.
Es la razón que nos mantiene firmes cuando el mundo parece tambalearse. Cometí el error de pensar que debía descubrir mi propósito como si fuera un secreto escondido en algún lugar del mundo. Busqué en libros, en cursos, en consejos de otros, hasta que me di cuenta de que nadie podía darme la respuesta. Porque el propósito no se encuentra en lo externo, no está en una fórmula mágica ni en un plan predefinido. Está en cómo decido vivir, en qué principios rigen mis días, en lo que estoy dispuesto a dar a los demás y a mí mismo. Está en el compromiso con una vida que valga la pena, no por lo que se obtiene, sino por lo que se entrega. Ese fue el punto de partida. Entender que el propósito no era algo que me pasaría algún día si tenía suerte, era algo que debía construir con cada decisión, y que no podía esperar más, porque cada día sin propósito era un día desperdiciado, un día que jamás regresaría. Y el tiempo, cuando se va, se lleva consigo la posibilidad de vivir con sentido. Por eso la verdadera pregunta no es ¿cuál es mi propósito?, sino ¿estoy dispuesto a vivir con intención, aun cuando no tenga todas las respuestas? Esa pregunta, cuando se responde con valentía, empieza a cambiarlo todo. Lo primero que tuve que hacer fue enfrentarme con brutal honestidad a mis propias evasiones. Me di cuenta de que había llenado mi vida de ocupaciones, de metas impuestas por otros, de objetivos que lucían bien desde afuera, pero que no significaban nada para mí por dentro. Era fácil perderme en el ruido de las expectativas, en los estándares sociales que dicen que uno debe tener cierta carrera, cierto salario, cierta estabilidad, cierta imagen. Pero ¿de qué sirve cumplir con todo eso si al final del día uno se siente vacío? Entendí que el propósito no puede construirse sobre las expectativas de otros, no puede nacer del miedo a decepcionar ni de la necesidad de aprobación. Tiene que brotar desde lo más íntimo del alma, desde una convicción que solo uno mismo puede encontrar. Y para llegar ahí, tuve que silenciar muchas voces. La voz del miedo, que decía que era muy tarde. La voz del conformismo, que susurraba que así era la vida y no había mucho que hacer. La voz del juicio, que cuestionaba cada impulso del corazón. Y sobre todo la voz de la costumbre, que me hacía vivir en piloto automático. Apagar esas voces fue un acto de coraje, porque al hacerlo quedé frente a frente con mi propia incertidumbre. Ya no había excusas. Ya no podía decir que no tenía tiempo. Ya no podía ocultarme detrás de las obligaciones. Estaba solo con la pregunta esencial: ¿qué quiero construir con mi vida? Y ahí empezó la transformación. Me hice preguntas que nunca me había atrevido a hacer. ¿Qué me apasiona? ¿Qué me indigna? ¿Qué me conmueve hasta las lágrimas? ¿Qué me haría sentir orgulloso al final de mis días? Empecé a notar que mi propósito no tenía que ser grandioso a los ojos del mundo. No necesitaba fundar una empresa, ni cambiar el planeta, ni convertirme en una figura pública. Mi propósito podía ser sencillo, pero poderoso. Vivir con coherencia, alinear lo que pensaba, lo que sentía y lo que hacía. Ser un hombre que honra sus valores incluso cuando nadie lo observa. Ser una presencia que deja huella en los demás, no por lo que dice, sino por cómo vive. Ser ejemplo de disciplina, de integridad, de entrega. El propósito no tiene una forma única. Para algunos será enseñar, para otros, sanar, para otros, crear. Pero todos los propósitos verdaderos tienen algo en común. Sirven a algo más grande que uno mismo, salen del ego y entran al alma. Y en ese servicio, uno se transforma, se vuelve más fuerte, más centrado, más completo. Ya no busca la validación externa, porque tiene claridad interna. Ya no corre detrás de todo, porque ha elegido lo esencial. Ya no necesita impresionar porque ha encontrado sentido. Empecé a notar que cuando me acercaba a mi propósito, algo dentro de mí cobraba vida. Las decisiones se volvían más claras. El miedo disminuía. La energía aumentaba. Porque cuando vives alineado con tu propósito, tu mente deja de resistirse y empieza a fluir. Ya no te levantas por obligación, te levantas por convicción. Ya no trabajas solo por dinero, trabajas por impacto. Ya no haces sacrificios vacíos, haces entregas conscientes. Y esa diferencia lo cambia todo. El propósito es la raíz de una vida plena. No es un lujo, es una necesidad. Porque sin él uno puede tener éxito, pero seguirá sintiéndose incompleto. Y eso, con el tiempo, se vuelve insoportable. Por eso, si tú también sientes esa incomodidad interna, ese vacío silencioso que no sabes cómo llenar, no lo ignores. No te acostumbres, no lo llames normal. Ese vacío no es el problema, es la señal de que estás llamado a más, a mirar dentro, a reordenar tu vida desde el sentido. Y eso no requiere respuestas inmediatas, solo requiere decisión, la decisión de empezar a vivir con dirección,
Porque el propósito no se encuentra al final del camino, se construye paso a paso en la forma en que eliges vivir hoy. Comprender eso cambió por completo la forma en que veía mis días. Antes me obsesionaba con resultados lejanos, con metas que parecían definir si mi vida valía o no la pena. Me sentía presionado por lograr algo grande, algo visible, algo que otros pudieran admirar. Pero ahora entendía que el verdadero propósito no tenía que ver con el destino final, sino con el camino que recorría, y más aún, con la forma en que lo recorría. No importaba tanto si llegaba a la cima de una montaña, sino si cada paso que daba estaba alineado con lo que realmente valoraba. Y ahí fue donde descubrí una verdad aún más poderosa. El propósito no se trata de éxito, se trata de coherencia. La coherencia entre lo que creo y lo que hago, entre lo que siento y lo que elijo, entre la visión que tengo para mi vida y las acciones que realizo cada día. Cuando esa coherencia falta, uno se desintegra por dentro. Aunque todo parezca funcionar desde afuera, hay una fractura interna que debilita cada intento. Es como intentar correr con una herida sin curar. Al principio resistes, pero tarde o temprano el dolor te detiene. Por eso empecé a hacerme una pregunta cada noche antes de dormir. ¿Hoy viví de acuerdo con el hombre que quiero ser? No, ¿cuánto logré? No, ¿cuánto gané? Sino, ¿fui coherente con mis principios, con mis valores, con mi visión de vida? Y esa pregunta me ayudó a rediseñar mis días. Dejé de llenar mi agenda de cosas que no me acercaban a lo esencial. Empecé a decir que no a proyectos, personas y actividades que drenaban mi energía y me alejaban de mi centro. Me di cuenta de que no necesitaba hacer más, necesitaba hacer con más intención. Y eso me llevó a una práctica que transformó mi existencia. Empezar cada día con un propósito claro. No uno grandioso, no una meta imposible, sino una intención específica y significativa. Hoy quiero escuchar con presencia. Hoy quiero servir con entrega. Hoy quiero actuar con integridad. Porque cuando un hombre vive con intención, no importa si el mundo lo reconoce o no, él sabe que está en el camino correcto, y eso basta. Vivir con propósito no es algo que se alcanza una vez y dura para siempre. Es un trabajo diario, un entrenamiento del alma. Es elegir conscientemente una y otra vez lo que te alinea con lo que valoras. Y sí, habrá días en que falles, días en que te desvíes, en que olvides, en que caigas. Pero incluso esos días pueden tener propósito si los usas para aprender, para corregir, para volver. El propósito no exige perfección, exige compromiso. No te pide que lo tengas todo resuelto, te pide que no te rindas, que sigas caminando, aun cuando el sentido todavía no esté del todo claro. Porque hay algo muy importante que descubrí en este camino. El propósito se aclara mientras avanzas. No esperes tener todas las respuestas para empezar. Empieza con lo que sabes, con lo que intuyes, con lo que resuena en tu interior. Avanza desde ahí, y en el movimiento, en la experiencia, en el roce con la vida, aparecerán señales. Personas, momentos, aprendizajes que te ayudarán a ver más claro. Pero esas señales solo aparecen para quien está en marcha. Quien se queda quieto, esperando certeza, solo encuentra confusión. Quien actúa, aunque sea con dudas, abre el camino. Porque el propósito no se revela en la contemplación pasiva, se revela en la acción consciente. Y eso lo cambia todo. A medida que mis días empezaron a tener dirección, descubrí algo inesperado. Mi energía cambió. Ya no me sentía arrastrado por la vida como si cada jornada fuera una obligación que debía soportar. Empecé a sentirme en control. Y más que eso, me sentía en paz. Porque cuando uno actúa con propósito, la mente deja de pelear consigo misma. Ya no necesitas justificar tus decisiones, ni convencerte de que estás haciendo lo correcto, porque lo sientes. Porque hay alineación entre lo que haces y lo que eres. Y esa armonía es lo que muchos buscan desesperadamente, sin saber que lo único que les falta es vivir con intención. No con perfección, no con control absoluto, solo con intención. La intención ordena. La intención da sentido. La intención transforma cada momento en una oportunidad de avance. Recuerdo cómo incluso las tareas más simples empezaron a adquirir otro valor. Ya no se trataba solo de trabajar para cumplir, de hablar para responder, de moverme para sobrevivir. Cada acción podía convertirse en un acto de expresión consciente. Podía responder un correo con presencia. Podía escuchar a alguien con respeto. Podía cuidar mi cuerpo como un acto de gratitud, no de castigo. El propósito me enseñó que no necesitaba esperar grandes momentos para sentirme realizado. Solo necesitaba estar completamente presente en los momentos que ya tenía. Y ahí, en lo cotidiano, empezó a florecer una nueva forma de vida.
una vida con raíz, una vida con fuerza. Pero también debo decirte esto, vivir con propósito no siempre es fácil. No es un camino libre de dudas ni de dificultades. Habrá días en que tu entorno no entienda tus decisiones. Habrá momentos en que parezca más sencillo volver a lo conocido, a lo cómodo, a lo que no exige profundidad, porque el propósito incomoda, te llama a dar más, te exige mirar de frente tus incoherencias, te pide que te levantes aún cuando no hay aplausos. Y eso requiere carácter. Pero también te da algo que ninguna otra cosa puede darte. Plenitud, esa sensación profunda de saber que estás donde debes estar, haciendo lo que debes hacer, aunque sea difícil, aunque sea silencioso, aunque no sea reconocido de inmediato. Y por eso quiero hacerte una invitación clara. Si estás escuchando esto, y algo dentro de ti resuena, da un paso. No necesitas tener todo resuelto, solo necesitas empezar. Empieza a actuar como el hombre que quieres ser. Empieza a tomar decisiones que reflejen lo que realmente valoras. Empieza a dejar de vivir para complacer y empieza a vivir para construir, porque tu vida merece tener sentido y nadie va a darte ese sentido. Tú tienes que crearlo, con coraje, con compromiso, con disciplina. Si este mensaje te ha tocado de alguna forma, te invito a que te suscribas al canal. Aquí vas a encontrar herramientas, reflexiones y estrategias para ayudarte a construir una vida con dirección. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que te está pidiendo tu alma en este momento? ¿Qué cambio necesitas hacer para empezar a caminar con propósito? Tal vez te estés preguntando si de verdad puedes hacerlo, si tienes la fuerza, el tiempo, la claridad. Déjame decirte algo que he aprendido una y otra vez. No se trata de tener todas las condiciones perfectas, se trata de decidir, de decir, basta. Basta de postergar, basta de actuar como si tu vida fuera un borrador, basta de vivir como si tu historia no importara, porque importa, y mucho. Tienes la capacidad de construir un propósito sólido, uno que te sostenga incluso en los días más oscuros. No necesitas que nadie te lo confirme, solo necesitas recordarlo. Estás hecho para algo más que sobrevivir, estás hecho para impactar, estás hecho para dejar huella, y todo comienza cuando tú lo decides. Empezar a vivir con propósito no significa que todo se alinee de inmediato o que los resultados lleguen en cuestión de días. La verdad es que al principio puede parecer que nada cambia. Tu entorno sigue igual, tus circunstancias no se transforman de golpe y las dudas aún aparecen en la noche. Pero hay algo que sí cambia desde el primer momento. Tu forma de mirar la vida, tu actitud frente a los desafíos, tu respuesta ante las distracciones. Y esa transformación interna, aunque no se vea desde fuera, es la base de todos los grandes cambios que vendrán, porque cuando tú cambias, todo empieza a reorganizarse a tu alrededor. La vida responde al que se compromete de verdad. Lo noté en los pequeños detalles, en la forma en que hablaba, en las personas que comenzaban a acercarse, en las oportunidades que antes no veía porque mi mente estaba desenfocada. No se trataba de suerte, ni de magia, ni de coincidencias. Era el resultado de una mente alineada con un propósito. Una mente que, en lugar de dispersarse en mil direcciones, sabía a qué decir que sí y a qué decir que no. Porque vivir con propósito también significa aprender a soltar. Soltar la necesidad de aprobación. Soltar los caminos que no te corresponden. Soltar las máscaras que construiste para encajar. Soltar todo aquello que te aleja de lo esencial. Y eso, aunque a veces duela, te libera. Muchos se resisten a esto porque piensan que vivir con propósito es una renuncia constante, que es aburrido, rígido, limitado, pero es todo lo contrario. El propósito no te encierra, te expande, te da claridad para elegir mejor, te da fuerza para resistir lo que antes te vencía, te da enfoque para invertir tu tiempo, tu energía y tu corazón en lo que realmente vale la pena. Porque el propósito no es una obligación, es un regalo. Es el privilegio de vivir una vida con dirección, una vida que no se mide solo por lo que logras, sino por lo que significas. Y en este punto quiero decirte algo importante. Si estás buscando claridad, si sientes que algo en ti quiere despertar pero no sabes por dónde empezar, estás en el lugar correcto, no estás solo. Todos los que buscamos sentido hemos pasado por esa incertidumbre. Todos hemos tenido miedo, todos hemos dudado. Pero también hemos aprendido que cada paso, por pequeño que sea, construye el camino. Por eso estás aquí. Porque una parte de ti ya decidió despertar, ya decidió que no quiere seguir viviendo en automático, ya decidió que mereces más. Así que quédate, acompáñame en este proceso. Suscríbete para seguir recibiendo herramientas que te ayuden a construir una vida con intención, porque este es solo el comienzo. Y si quieres dejar una huella más profunda en ti mismo hoy, escribe en los comentarios.
Estoy listo para vivir con propósito. No por mí, no por los demás, sino por ti, porque declarar tu decisión es un acto de compromiso. Y todo gran cambio empieza con una decisión clara. No necesitas saber cómo vas a lograrlo todo. Solo necesitas decir, empiezo hoy, porque vivir sin sentido es demasiado caro. Te roba energía, dirección, alegría. Pero vivir con propósito, aunque demande esfuerzo, te lo devuelve todo con creces. Así que hazlo. No por presión, no por culpa. Hazlo porque mereces una vida que te haga sentir orgulloso, y eso está al alcance de tu siguiente decisión. Uno de los mayores obstáculos para vivir con propósito no está afuera, sino dentro de ti. La voz interna que duda, que cuestiona, que menosprecia tus avances. Esa voz que dice que no eres suficiente, que es demasiado tarde, que ya cometiste demasiados errores. Esa voz no es tu conciencia, aunque se disfrace de lógica. Esa voz es el eco de tus miedos, de tus heridas, de todas esas veces que fuiste juzgado, rechazado, incomprendido. Y si no la identificas, si no la enfrentas, te arrastrará a vivir una vida por debajo de tu potencial, porque no se puede construir una vida con sentido desde la culpa, la vergüenza o la autocrítica constante. Se construye desde la compasión, desde la autodisciplina, desde el compromiso profundo con tu crecimiento. Yo también escuché esa voz. Me decía que era tarde para reinventarme, que ya tenía un camino trazado y debía seguirlo aunque no me llenara, que si me salía del molde perdería todo lo que había logrado. Y durante un tiempo le creí, pero llegó un punto en que el dolor de seguir ignorando mi llamado interior fue más fuerte que el miedo a empezar de nuevo. Porque uno puede adaptarse al vacío, pero nunca podrá llenarse con lo que no le da sentido. Y fue ahí donde aprendí que la verdadera transformación ocurre cuando te niegas a seguir viviendo una vida prestada. Una vida que otros diseñaron para ti. Una vida sin alma, sin fuego, sin dirección. No necesitas tener un pasado perfecto para vivir con propósito. No importa si has cometido errores, si perdiste tiempo, si te caíste más veces de las que recuerdas. Eso no te descalifica, te prepara. Porque cada herida, cada tropiezo, cada decepción, tiene algo que enseñarte sobre lo que realmente valoras. Y cuando decides mirar tu historia con ojos nuevos, con la intención de aprender en lugar de juzgar, descubres que incluso lo más doloroso puede convertirse en parte de tu propósito, que puedes usar tu experiencia para ayudar a otros, para tomar mejores decisiones, para construir una vida más auténtica. Vivir con propósito también implica asumir responsabilidad, no victimizarte, no esperar que alguien venga a rescatarte, no culpar al pasado, a la suerte, a las circunstancias, porque mientras más responsabilidad asumes, más poder recuperas. El poder de rediseñar tu camino, el poder de sanar, el poder de construir algo distinto. Nadie va a hacerlo por ti. Nadie tiene más interés en tu vida que tú mismo, y cuanto antes lo entiendas, antes empezarás a tomar decisiones que reflejen tu verdadero valor. Por eso te invito a mirar de frente esa voz que duda de ti y desafiarla. A cada pensamiento que diga no puedo, respóndele con una acción. A cada temor que te paralice, respóndele con un paso. No porque no tengas miedo, sino porque has decidido que tu propósito vale más. Porque has entendido que tu vida tiene un significado que aún está en proceso de revelarse. Y que ese significado no se descubre desde la pasividad, sino desde el movimiento. Desde la voluntad de seguir adelante incluso cuando la ruta no es clara. Desde la convicción de que mereces construir una vida que refleje lo mejor de ti, aunque cueste, aunque duela, aunque nadie lo entienda al principio, porque esa es la vida que valdrá la pena mirar cuando llegues al final del camino. Y esa vida empieza ahora, una vez que entiendes que tu propósito no es algo que te cae del cielo, sino algo que eliges construir con cada acción, cada decisión comienza a tener un peso distinto. Ya no vives por impulso, ni reaccionas por costumbre. Empiezas a elegir, empiezas a decir, esto sí y esto no, con más firmeza, porque sabes que cada cosa que aceptas en tu vida moldea el rumbo que estás tomando. Ya no puedes permitirte vivir como si no importara, porque importa lo que ves, lo que escuchas, lo que toleras, lo que haces en tu tiempo libre. Todo forma parte de tu dirección, todo te acerca o te aleja de la vida con sentido que quieres construir. Y ese tipo de claridad incomoda, porque te obliga a soltar lo superficial, te obliga a dejar de culpar al entorno, te obliga a mirar hacia adentro y preguntarte, ¿estoy viviendo con intención o solo sobreviviendo? ¿Estoy haciendo lo que hago por convicción o por inercia? ¿Estoy construyendo algo que me enorgullece o solo estoy manteniendo una imagen vacía? Estas preguntas no son cómodas, pero son necesarias. Son las que separan a los hombres que siguen dormidos de los que deciden despertar. Porque vivir con propósito no es un estado emocional,
es una elección sostenida. No depende del ánimo, ni del clima, ni de cómo te fue en el trabajo. Depende de tu compromiso contigo mismo. Y cuando esa elección se vuelve hábito, tu vida entera empieza a reflejarlo. Te vuelves más exigente con tu entorno, no porque seas arrogante, sino porque ya no toleras lo que te hace pequeño. Te vuelves más selectivo con tus palabras, porque sabes que cada una puede construir o destruir. Te vuelves más presente, porque entiendes que el único momento en el que puedes actuar con intención es este, el presente, aquí y ahora. No cuando tengas más tiempo, no cuando tengas más dinero, no cuando todo esté perfecto, ahora. Porque el propósito no se posterga, se practica. Empiezas también a notar un cambio en la forma en que te relacionas con los demás. Ya no buscas vínculos por necesidad o costumbre. Buscas conexiones auténticas, relaciones que te nutran, que te reten, que te reflejen lo mejor de ti. Te alejas sin culpa de lo que ya no vibra con tu nueva dirección. No por orgullo, por respeto, porque tu energía es limitada. Y si vas a vivir con propósito, necesitas protegerla. Necesitas rodearte de personas que también estén comprometidas con su crecimiento. Personas que entiendan que la vida no es solo sobrevivir, sino construir, aportar, elevarse juntos. Y quizás lo más revelador de todo es que empiezas a disfrutar el proceso, no porque sea fácil, no porque todo funcione de inmediato, sino porque sabes que cada paso, cada caída, cada avance está alineado con algo más grande. Ya no necesitas que todo salga perfecto, necesitas que tenga sentido. Y cuando cada día tiene sentido, incluso los días difíciles tienen valor. Incluso el cansancio se vuelve sagrado, porque sabes que estás luchando por algo que importa. Por una vida que, al final, será digna de ser contada. No porque fue cómoda, sino porque fue consciente, firme, íntegra, vivida desde el propósito. Con el paso del tiempo, descubrí algo que marcó un antes y un después en mi forma de entender la vida. Vivir con propósito no solo te transforma a ti, transforma a todos los que te rodean. Cuando un hombre empieza a vivir con claridad, con compromiso, con autenticidad, su sola presencia impacta. No necesita convencer, no necesita gritar su mensaje, no necesita demostrar nada. Su coherencia habla por él. Su disciplina inspira. Su manera de caminar por la vida se convierte en una invitación silenciosa para que otros también despierten. Y eso, sin proponértelo, te convierte en un faro. En un punto de referencia para quienes todavía están perdidos en la confusión, en la apatía, en la resignación, porque un hombre con propósito contagia dirección. He visto cómo mi transformación interior comenzaba a reflejarse en mis relaciones. En lugar de buscar agradar, empecé a buscar conectar. En lugar de complacer, empecé a construir vínculos sinceros. Porque cuando uno vive con propósito deja de esconderse. Ya no necesita disfrazarse para ser aceptado. Se muestra tal como es, con su historia, con sus principios, con sus límites claros. Y eso, aunque incomode a algunos, fortalece a muchos otros. Porque muestra que es posible vivir desde la verdad. Que es posible ser firme sin ser arrogante. Que es posible tener claridad sin ser intransigente. Que es posible decir no desde el amor propio. Que es posible elegir la paz, incluso en medio del ruido. Pero también entendí que este camino exige constancia, que el propósito se nutre cada día con acciones concretas, no con buenos deseos, que no basta con tener intención, hay que tener estructura, hábitos, rutina, porque el propósito necesita cuerpo, necesita horarios, necesita disciplina. De nada sirve tener una visión poderosa si tus días están llenos de caos. Por eso comencé a diseñar mis mañanas, mis tardes, mis noches, no como una prisión, sino como un templo. Un espacio sagrado donde pudiera avanzar con claridad, donde cada momento estuviera orientado hacia lo que realmente quería construir. No fue fácil al principio, pero con el tiempo se volvió natural, porque cuando algo tiene sentido, el esfuerzo se convierte en un privilegio. Y si hay algo que quiero dejarte claro es esto: nadie puede vivir tu propósito por ti, nadie puede tomar tus decisiones, nadie puede cargar con la responsabilidad de tu sentido. Esa tarea es tuya. Y aunque a veces sea solitaria, también es profundamente liberadora, porque cuando entiendes que eres tú quien decide qué significa tu vida, todo cambia. Ya no esperas que el mundo te dé aprobación. Ya no necesitas aplausos, ya no dependes de lo externo para sentirte valioso, porque sabes que estás haciendo lo que viniste a hacer, y eso lo cambia todo. Estás aquí por una razón. Estás escuchando esto por una razón. No es casualidad, no es coincidencia. Es tu alma recordándote que no naciste para sobrevivir. Naciste para vivir con fuerza, con sentido, con dirección.
Naciste para impactar, para construir, para dejar huella. Y aunque el camino parezca incierto, lo importante no es ver toda la ruta, es dar el siguiente paso. Con firmeza, con intención, con propósito. Porque una vida bien vivida no se construye en teoría, se construye en práctica, y esa práctica comienza contigo, hoy, aquí, ahora. Llegar a este punto me hizo darme cuenta de algo que antes había pasado por alto. No importa cuán motivado estés, si no tienes una visión clara de hacia dónde vas, terminarás agotado. Puedes trabajar duro, puedes ser disciplinado, puedes incluso aparentar éxito. Pero si no sabes por qué haces lo que haces, todo se convierte en rutina vacía. El propósito es lo que le da dirección al esfuerzo. Es lo que convierte el cansancio en satisfacción, lo que transforma la rutina en crecimiento, lo que convierte cada sacrificio en parte de una construcción mayor, y sin él te desgastas. Te hundes en el hacer sin sentir. Pierdes el rumbo aunque parezca que avanzas. Por eso, si estás cansado, frustrado o sin motivación, pregúntate, ¿me falta energía o me falta propósito? Yo lo viví. Me exigía al máximo, cumplía con todo, marcaba cada tarea como completada, pero al final del día sentía que no avanzaba. ¿Por qué? Porque no había conexión entre lo que hacía y lo que verdaderamente quería hacer. No había coherencia, no había una meta interna, solo presiones externas. Vivía reaccionando en lugar de decidiendo. Y así fue como entendí que no basta con ser productivo, hay que ser intencional. Porque una vida productiva sin propósito es solo una maquinaria vacía. Eficiente, sí, pero hueca. La clave está en alinear lo que haces con lo que eres. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Se logra con visión, con reflexión, con honestidad brutal. Se logra cuando te atreves a parar, a replantear, a rediseñar tu camino. A veces vivir con propósito requiere tener el valor de destruir lo que ya construiste, de decir, esto ya no me representa, aunque te haya costado años. Porque lo importante no es cuánto invertiste en algo, lo importante es si todavía te lleva a donde quieres ir. Mucha gente se queda atrapada en relaciones, trabajos, hábitos o ciudades solo porque han invertido tiempo. Pero el propósito no mira el pasado, mira hacia adelante. Y si lo que tienes hoy no se alinea con el hombre que quieres ser, entonces no es pérdida, es liberación. Porque tu propósito no está en lo que acumulas, está en lo que te transforma, en lo que te eleva, en lo que te hace sentir vivo. También aprendí que vivir con propósito no significa que todo tenga que estar claro desde el inicio. Puedes tener dudas, puedes tener miedo, puedes avanzar a tientas, y aún así estar en el camino correcto. Lo importante no es la perfección, es la dirección. Si sabes hacia dónde vas, cada paso, incluso el más torpe, te acerca. Pero si no tienes dirección, incluso los pasos firmes te alejan. Por eso, antes de avanzar más, detente. Mira tu vida con ojos sinceros. Pregúntate, ¿esto que estoy haciendo me acerca o me aleja de mi visión de vida? ¿Este entorno me potencia o me drena? ¿Estoy construyendo desde el alma o desde la costumbre? Y si la respuesta te duele, no huyas, no lo maquilles, no lo niegues. Úsalo como combustible para cambiar, para limpiar tu camino, para empezar a elegir diferente. Porque vivir con propósito no es algo que sucede, es algo que se elige, día tras día, decisión tras decisión. No es fácil, pero es posible. Y cuando lo haces, cuando realmente lo haces, no hay vuelta atrás, porque ya conociste lo que es vivir con sentido. Y después de eso, nada menos te basta. Y cuando finalmente vives desde el propósito, descubres una paz que no depende de las circunstancias. Ya no necesitas que todo salga como esperabas para sentirte pleno. Ya no estás a merced del juicio ajeno ni del reconocimiento externo, porque tu valor no depende de lo que logras, sino de lo que representas, de lo que decides sostener aun cuando nadie lo ve, de los principios que eliges cuando es más fácil traicionarlos. El propósito se convierte en tu columna vertebral, te sostiene cuando todo tiembla, te guía cuando todo es confuso, te recuerda quién eres cuando el mundo trata de hacerte olvidar. Y en esa firmeza silenciosa, en esa convicción profunda, es donde nace el verdadero poder, no el poder de dominar a otros, sino el poder de no traicionarte a ti mismo. Esa clase de vida no es para todos, requiere coraje. Requiere madurez, requiere estar dispuesto a ser incomprendido, porque el propósito verdadero muchas veces desafía lo establecido, te hace salirte de lo que es normal, te lleva a decir no a lo que la mayoría acepta sin pensar, te exige vivir con un estándar más alto, no porque seas mejor, sino porque ya no puedes tolerar menos, porque sabes lo que está en juego, porque entiendes que tu vida es única, irrepetible, y no hay tiempo que perder. Cada día sin propósito es una traición silenciosa al hombre que podría ser.
Y tú lo sabes, lo sientes, lo intuyes. Por eso estás aquí. Por eso has llegado hasta este punto. No necesitas que nadie más lo entienda. No necesitas explicarte, necesitas decidir, con firmeza, con humildad, con determinación, decidir que ya no vas a vivir al azar, que no vas a actuar por impulso, que no vas a permitir que el ruido del mundo silencie la voz de tu alma, porque esa voz es sagrada, esa voz conoce tu camino, y cuando la sigues, aún sin saber exactamente a dónde te lleva, empiezas a sentirte completo, no porque todo sea perfecto, sino porque tú estás completo, estás en paz, estás presente, estás construyendo, y en ese punto el propósito ya no es una meta, es tu manera de estar en el mundo, es tu forma de hablar, de trabajar, de amar, de servir. Ya no te preguntas qué sentido tiene la vida, porque tú le estás dando sentido con cada acto, con cada palabra, con cada elección. Te conviertes en la respuesta, en el ejemplo, en la evidencia viva de que sí se puede vivir con intención, de que sí se puede ser firme sin ser rígido, de que sí se puede tener dirección sin perder sensibilidad, y eso, al final, es lo que queda. No los títulos, no los trofeos, no las apariencias. Lo que queda es la huella que dejaste, el impacto que generaste, la historia que escribiste con tus decisiones. Así que ahora te lo dejo claro. Tú decides, nadie más. Tú decides si tu vida será un reflejo del miedo o una expresión del propósito. Tú decides si tu historia será una repetición de lo que ya conoces o una creación consciente de algo nuevo. Tú decides si vivirás apagado, esperando que algo externo te despierte, o si encenderás tu fuego desde dentro, una vez y para siempre. Y si decides lo segundo, entonces ya no hay vuelta atrás. Porque un hombre que empieza a vivir con propósito, aunque caiga, siempre se levanta. Aunque dude, siempre vuelve a su centro. Aunque sufra, nunca olvida para qué está aquí. Y eso lo hace imparable.